El desacuerdo moral a menudo se sostiene tanto en la literatura filosófica como en la cultura general para plantear algún tipo de amenaza o desafío al realismo moral y la objetividad de los valores y deberes morales. Pero es sorprendentemente difícil encontrar declaraciones cuidadosas de argumentos que comiencen con el desacuerdo moral y terminen con la negación del realismo moral. Entonces, en este vídeo, vamos a tratar de entender cómo es que se supone que el desacuerdo moral presenta un problema para el realismo meta, ético o moral, y vamos a evaluar muchos argumentos en ese sentido y ver si tienen éxito o no. Soy Joe Smith y esta es la majestad de la razón. Vamos a profundizar. Como es habitual. Es muy útil obtener una especie de esquema de la presentación, así que no voy a repasar todo esto, pero este será un vídeo muy jugoso. Como puedes ver, estoy muy emocionado por ello. Así que vamos a comenzar con la introducción y las definiciones. Luego vamos a pasar a ciertos argumentos, desde el desacuerdo moral hasta la negación del realismo moral. Así que el primero que vamos a ver es la tolerancia. Luego, un argumento de autoevidencia. A continuación, vamos a ver la inferencia de la cárcel maquia, la mejor explicación. Luego veremos un argumento llamado argumento sin método, y luego un desacuerdo racionalmente resolutivo que socava la epistemología realista. Y luego vamos a ver quizás algunas formas en que podríamos reunir el desacuerdo moral como evidencia real del realismo moral, o al menos el desacuerdo moral como problemas para los argumentos del desacuerdo moral a la negación del realismo moral. Cosas tan emocionantes. Para nuestros propósitos. El realismo moral, o realismo metaético, tiene tres principios básicos. 1. Los juicios morales expresan proposiciones. 2. Algunas, quizás muchas de las cuales son verdaderas y se sabe que son verdaderas. Y 3. Estas proposiciones son verdaderas en virtud de hechos objetivos. Entonces, por objetivo queremos decir algo como, las verdades no están determinadas o dependen de la opinión, las creencias y los deseos individuales o sociales, ¿verdad? Así que es como un hecho ahí fuera. No depende de lo que pensemos al respecto. Si todos pensáramos, por ejemplo, que torturar a los bebés por diversión está bien, eso no lo haría bien. Y la verdad de los hechos morales o proposiciones morales o juicios morales no dependen. No están determinados por opiniones, creencias, deseos y estados subjetivos individuales o sociales. Entonces, para continuar con ese ejemplo de torturar a los bebés por diversión, podemos considerar el juicio moral de que torturar a los bebés por diversión está mal. De acuerdo, en primer lugar, de acuerdo con el realismo moral, eso expresa una proposición, ¿verdad? Puede ser verdadero o falso. Una proposición es algo que es verdad, puede ser verdadera o falsa, y tiene un significado determinado expresado por una oración declarativa. Así que no es simplemente una expresión de emoción como ico yam, cosas así. Porque esas no son proposiciones que no pueden ser verdaderas o falsas. No puede ser verdad que ik, ¿verdad? Segundo de todo, esta proposición es un candidato bastante bueno de algo que es verdad y se sabe que es verdad de acuerdo con los realistas morales. Atribuye la propiedad de lo incorrecto independiente de la mente al acto de torturar a los bebés por diversión, por ejemplo. Y además, sería cierto incluso si todos pensaran que no es cierto, ¿verdad? Es independiente de las opiniones, gustos, etcétera de las personas. Y ahí es donde obtenemos la tercera afirmación de que estas proposiciones son verdaderas en virtud de hechos objetivos. Ahora, el argumento simple del desacuerdo moral, y vamos a tener que elaborar sobre esto de muchas maneras diferentes, es algo así como, escuche, si el realismo moral es verdadero, habría muy poco desacuerdo moral, o al menos poco o ningún desacuerdo moral de un tipo particular. Pero en segundo lugar, en esa segunda premisa, hay mucho desacuerdo moral. Es falso que haya un pequeño desacuerdo moral, y por lo tanto podemos concluir que el realismo moral es falso. Esa es una estructura general del argumento. Entonces, ¿qué quiero decir con desacuerdo moral de tipo Krishnamurti? En realidad, hay muchas dimensiones a lo largo de las cuales podemos entender el desacuerdo. Hay muchos tipos de desacuerdo. Es decir, hay un desacuerdo que es significativo en oposición a diferencias o desacuerdos meramente insignificantes. En segundo lugar, hay un desacuerdo generalizado en lugar de un desacuerdo localizado. Hay un desacuerdo persistente, un desacuerdo que persiste incluso después del diálogo e incluso después del contacto entre las partes en desacuerdo. Hay desacuerdo social, desacuerdo individual por individuo, desacuerdo cultural, también desacuerdo temporal e histórico. Nuestras sociedades de hoy no están de acuerdo con las sociedades del pasado en lo que respecta a la moralidad y varios otros hechos.
Hay desacuerdo de compañeros. Por lo tanto, un par epistémico, en el que entraremos más adelante. También hay un desacuerdo de orden superior con respecto a los métodos para resolver el desacuerdo de orden inferior. Hay un desacuerdo intratable, que podría ser algo como, es probable que ninguna de las partes en el debate convenza a la otra. Es una especie de elemento descriptivo de desacuerdo intratable. Y hay normativa. Hay un elemento normativo en el desacuerdo intratable, en el sentido de que el desacuerdo es racionalmente irresoluble. También hay desacuerdo central y periférico. Entonces, el desacuerdo sobre valores fundamentales y principios morales básicos versus el mero desacuerdo sobre asuntos más periféricos que no son, como saben, centrales para todo el marco moral de uno. Como podemos ver, en realidad hay muchos tipos de desacuerdo moral. Algunos argumentos se centran en algunos tipos y otros se centran en otros tipos. Por lo general, eso se hará explícito cuando revisemos los diferentes argumentos. Pero solo quiero que tengan en su radar que no estamos hablando simplemente de un simple desacuerdo o de un desacuerdo como tal. En cambio, también estamos tratando de considerar el desacuerdo de varios tipos diferentes, como significativo, generalizado, persistente, de pares, de orden superior, etc. Ahora, la primera etapa típica de la dialéctica en respuesta a este simple argumento para el desacuerdo moral es señalar que el desacuerdo en un dominio no implica la falsedad del realismo dentro de ese dominio. Por ejemplo, hay mucho desacuerdo en la ciencia y la medicina con respecto, por ejemplo, a las causas de ciertas enfermedades y otro tipo de cosas. Hay desacuerdo en matemáticas y filosofía y en muchas otras cosas. Percepción. Sin embargo, claramente no queremos decir que el realismo sea falso en todos estos dominios. Claramente, queremos decir que hay hechos científicos objetivos. Hay hechos objetivos sobre las causas de las enfermedades, y eso es independiente de nuestras opiniones. Hay un hecho objetivo del asunto en cuanto a si hay o no un mundo externo, si hay o no una manzana por ahí, y cosas por el estilo. Por lo tanto, el desacuerdo en sí mismo obviamente no implica la falsedad del realismo dentro de un dominio dado. Y eso va a ser cierto, ya sea que esté muy extendido, etc. Y aquí es donde nos encontramos con una serie de argumentos diferentes de desacuerdo que son más sofisticados que el simple argumento considerado aquí. Quiero decir también que la variedad de argumentos diferentes del desacuerdo que son más sofisticados que este simple argumento, los que vamos a considerar, se basan en el artículo del filósofo David Enoch en el Journal of Ethics titulado How is Moral Disagreement a Problem for Moral Realism. Puedes encontrar ese enlace en la descripción. Es un artículo maravilloso. También está excelentemente escrito. Es un escritor brillante. Entonces, con la introducción fuera del camino, pasemos al primer argumento de desacuerdo moral de la tolerancia. El primer argumento del desacuerdo moral contra el realismo moral es esencialmente tratar de decir, escucha, el realismo moral es una posición arrogante y despectiva. Desprecia los valores de otras culturas. Básicamente es decir, oye, somos mejores que ellos. Sus valores son inferiores a los nuestros. Es, por ejemplo, una proclamación por parte de nosotros, los occidentales, de las convicciones morales más profundas en las culturas no occidentales como inferiores a las nuestras, y eso parece paradigmáticamente arrogante e intolerante. Pero exactamente esa proclamación parece estar implícita en un occidental que acepta el realismo moral frente a tal desacuerdo intercultural sin dejar de estar comprometido con sus valores occidentales, sean cuales sean exactamente esos. Y así, con una ligera modificación de mi parte, Enoch articula este argumento a partir de la intolerancia, el desprecio, la arrogancia, etc. de la siguiente manera. Premisa 1. En casos de desacuerdo intercultural, sería intolerante suponer que tenemos razón y que el otro está equivocado. Sin embargo, no deberíamos ser intolerantes. Y así, en casos de desacuerdo intercultural, no debemos suponer que tenemos razón y que otros están equivocados. Pero si no debemos suponer que tenemos razón y que otros están equivocados, entonces el realismo moral es falso. Por lo tanto, el realismo moral es falso. Entonces, ¿qué debemos hacer con este argumento? No creo que funcione, y no creo que sea tan bueno. Entonces, el primer problema es que combina razones teóricas o epistémicas por un lado con razones prácticas o morales por el otro. Cierto. Incluso si es intolerante sostener o expresar el realismo moral, incluso si creemos que eso es compatible con que el realismo moral sea verdadero, puede que no sea discreto insistir en que otras culturas están equivocadas o que sus valores no deben ser aceptados. Pero, sin embargo, fácilmente podrían estar equivocados, y sus valores fácilmente podrían ser tales que no deberían ser aceptados. La idea, entonces, es que en la premisa 2, el deber es práctico o moral. Pero solo podemos derivar la conclusión antirrealista tratando el deber en 3 como un deber epistémico. Enoch escribe que la pregunta que nos interesa aquí no es si el desacuerdo moral da razones prácticas para hacer o evitar hacer o evitar decir ciertas cosas, sino si da razones epistémico, teóricas para creer que el realismo es falso.
Y es difícil ver cómo notar el significado práctico de virtudes como la tolerancia y la modestia puede ayudar a responder esta pregunta. Así que realmente, el deber en 3 es crucialmente ambiguo, como he estado enfatizando. Si se entiende como un deber epistémico, no deberíamos estar haciendo esto en el sentido de que no deberíamos, es epistémicamente incorrecto. Es injustificado. No estamos justificados para hacerlo. Ese es el tipo de epistemología que 4 seguiría de 3. Pero 3 claramente no se sigue de la premisa obviamente práctica y, de hecho, moral. 2. ¿Verdad? Esto no quiere decir que sea epistémicamente injustificado. Esta es una especie de amoral o práctica. Para seguir de 2, se debe entender que 3 implica una práctica. Pero una vez que entendemos 3 como una práctica, así entendido 3 no es compatible con 4, ¿verdad? Esto es solo una práctica, y de la mera práctica, no se deduce que el realismo moral sea falso. También necesitaríamos una afirmación adicional de que, por ejemplo, no estamos justificados aquí, porque es esa justificación la que nos permite decir, por ejemplo, que el realismo moral sería verdadero y cosas por el estilo. Entonces, en términos del argumento esbozado aquí, no parece funcionar debido a la combinación de razones teóricas y prácticas. La respuesta es crucialmente ambigua. Creo que el segundo problema con este argumento es que, ¿por qué no sería igualmente intolerante insistir en que tenemos razón, por ejemplo, sobre los hechos científicos, mientras que otros están equivocados? Es el mismo tipo de cosas. Estamos insistiendo en que nuestros hechos científicos son mejores que los suyos porque los nuestros son verdaderos y los suyos son falsos. Necesitamos alguna diferencia de principios irrelevante entre el realismo en otros dominios y el realismo en el dominio moral, de modo que una insistencia en el realismo y la verdad en uno de estos dominios, como la ciencia y las matemáticas, etc., no cuente como intolerante, desdeñoso y arrogante, mientras que el realismo moral en el dominio moral sí lo hace. Y el argumento así presentado simplemente no le da a tal principio la diferencia relevante entre ellos. Para todos, el argumento dice que es igual de intolerante, arrogante y desdeñoso aceptar el realismo científico y el realismo matemático, etc., cuando otras culturas tienen puntos de vista diferentes sobre la ciencia y la medicina, etc. De hecho, este argumento, por este argumento en sí, pretende mostrar que el realismo moral es falso, ¿verdad? Y esto en sí mismo es, según las propias luces del argumento, intolerante, ¿verdad? Es decir, escucha, ellos tienen la verdad y nosotros no. En ese sentido, son superiores a nosotros. Y así, por sí mismo, el argumento parece mostrar que el argumento en sí falla porque el argumento en sí es intolerante. Pero no debemos ser intolerantes. Por lo tanto, debemos rechazar el argumento. Así que el argumento por su propia razón. Así que el argumento parece ser capaz de extenderse de maneras absurdas en la ciencia y la medicina y así sucesivamente. Y también parece derrotarse a sí mismo. Además, la premisa 1 de ese argumento parece claramente falsa. Podemos estar en desacuerdo de una manera tolerante, ¿verdad? No tienes que decir que somos superiores, que nuestros valores son más iluminados que los de ellos, o cosas por el estilo. Podemos estar en desacuerdo de una manera tolerante, como lo demuestran los memes. Creo que otra dificultad que aflige a este argumento es que la premisa 2 no es categóricamente cierta. Algunas cosas son tales que somos justificadamente intolerantes con ellas. De hecho, probablemente debería ser intolerante con ellos. Por ejemplo, la violación, me refiero a la tortura de bebés por diversión, romper el cuello de los cachorros, golpear a alguien solo porque tienen un color de piel diferente, genocidio literal, piñas en la pizza, kiwi en la pizza. De todos modos, esa afirmación de que no debemos ser tolerantes como una declaración universal, que es lo que necesitaría el argumento, es simplemente falsa, y parece claramente falso. Así que acabo de pasar por 4 razones diferentes para rechazar 4 o 5 razones diferentes para rechazar este argumento. La premisa 2 parece falsa. La premisa 1 combina razones teóricas y prácticas. Se puede extender de maneras absurdas. Es contraproducente. El desacuerdo no significa automáticamente intolerancia porque puedes estar en desacuerdo de una manera tolerante. Así que he articulado muchos problemas con este argumento. No creo que sea bueno. Pero aquí hay otro problema de que lo que podrías estar pensando, es posible que ya lo hayas pensando. Y es que la premisa 2 seguramente pretende expresar el valor objetivo de la tolerancia, ¿verdad? ¿Y no está eso en desacuerdo con el antirrealismo moral, como la misma cosa que el argumento está tratando de establecer? Sí y no. Entonces, en la medida en que la persona que nivela esto está tratando de expresar el valor objetivo de la tolerancia, es contraproducente para ellos hacer este argumento. Pero eso no es. Ese no tiene que ser el caso, ¿verdad? Porque el argumento en realidad se puede ejecutar como una crítica interna del realismo moral, evitando así la acusación de autodestrucción. El antirrealista moral puede decir esencialmente, con sus propias luces, SR o señora realista moral, con nuestras propias luces, que la intolerancia está mal. No debemos ser intolerantes.
Pero si aceptar el realismo moral de hecho engendra intolerancia, y si la intolerancia es, según las propias luces del realismo moral, incorrecta, entonces aceptar el realismo moral significa que cometemos una fechoría moral. Pero sin duda, cualquier teoría moral cuya sola aceptación de ese modo comete un mal moral es falsa. Así que el realismo moral es falso. Eso es esencialmente lo que los antirrealistas morales pueden estar argumentando aquí. Pueden decirlo como una crítica interna. No tienen que comprometerse con el valor objetivo de la intolerancia, ¿verdad? Así que esto apunta a un punto más general sobre las críticas internas o internas. Es algo análogo a los argumentos del mal cuando ciertos teístas dicen erróneamente que, bueno, espera un segundo. El ateo no puede montar el problema del mal porque, bajo el ateísmo, ni siquiera hay un terreno para creer en el mal. No hay maldad bajo el ateísmo, así que no puedes usar eso como evidencia en contra de Dios. Ahora, cualesquiera que sean los méritos de esa afirmación de que no hay fundamento para creer en el mal o que no hay mal bajo el ateísmo, podemos dejar eso de lado por ahora. Solo podemos notar que esta no es una buena objeción al problema del mal. ¿Y por qué es eso? Porque el problema del mal puede interpretarse y a menudo se interpreta como una crítica interna o interna de la cosmovisión del teísmo. En pocas palabras, en realidad, y los ateos o naturalistas, la metaética y las creencias en general no son realmente relevantes para el problema del mal o cualquier otra crítica interna y por lo tanto, no pueden usarse como contadores exitosos. Entonces, para ilustrar este punto sobre las críticas internas, el problema del mal y este argumento en particular contra el realismo moral, imagina que estás discutiendo la película Ant-Man con tus amigos y les dice que la película es completamente absurda, ¿verdad? Solo está haciendo un aguafiestas aquí. Para empezar, llevar el tanque retráctil en un llavero sería imposible porque, aunque este enorme tanque retráctil se encoge como lo indica la película, no perdió ningún átomo. Al igual que la película en sí es explícita de que no perdió ningún átomo, el espacio entre los átomos simplemente disminuyó. Así es como funciona el tanque retráctil en la película de esta película de hormigas o lo que sea, Ant-Man o lo que sea. No lo he visto. Solo estoy usando esto como ejemplo porque lo sé. Por lo tanto, el espacio entre los átomos simplemente disminuyó. Por lo tanto, el tanque retráctil aún tendría la misma masa que originalmente, lo que lo haría pesar varias toneladas que no se pueden levantar para el humano promedio. Por lo tanto, no se puede usar como llavero. Eso no sería posible, pero eso es lo que hacen en la película o cuando Scott, que es Ant-Man, se encoge más pequeño que los quarks. Su tecnología solo le permite disminuir el espacio entre los átomos y el espacio dentro de los átomos, pero ser más pequeño que las partes de los átomos mismos contradice esto, mostrando así la incoherencia de la película. Cierto. Así que este eres tú. Eres como si esta película fuera un golpe absoluto, ¿verdad? Y ahora imagina que tus amigos responden diciendo que ni siquiera crees en las partículas PIM, las partículas que aumentan o disminuyen el tamaño y la masa de los objetos. Entonces, ¿por qué motivos puedes afirmar que esta película es una tontería? Imagínese que le dijeran que probablemente se quedaría estupefacto por esta réplica, preguntándose cómo invalida su argumento su incredulidad en las partículas de PIM, ¿cierto? Después de todo, es solo una película, y todo lo que hiciste fue señalar su incoherencia interna, ¿verdad? Y eso es esencialmente lo que es una crítica interna, ¿cierto? Es un desafío a la coherencia interna de una cosmovisión. No tienes que creer en lo que hace tu oponente para criticar su posición de error, porque lo único que importa es que lo haga. Lo único que importa es que crean en ello. Pero el punto a reconocer por ahora es solo que las críticas internas o críticas internas son vías dialécticas perfectamente legítimas para criticar posiciones. Y así, aunque algunas personas podrían ser autodestructivas cuando expresan el valor objetivo de la tolerancia en la premisa 2, otras podrían no serlo, y podrían nivelarlo como una crítica interna o interna, como lo ilustra el escenario de Ant-Man, el escenario del problema del mal, etc. Así que no creo que realmente esta sexta o séptima objeción que he estado nivelando aquí hacia este argumento de tolerancia. No estoy muy seguro. No estoy convencido de que funcione, pero sabes, las otras objeciones son bastante fatales para mi mente, al menos. Pasemos entonces al segundo y al menos un argumento un poco más plausible contra el realismo moral basado en el desacuerdo moral. Estoy empezando con la fácil, 1, así que tengo que hacerlo. Tienes que mojarte los dedos de los pies o lo que sea. Eso probablemente sonó terriblemente mal, pero el segundo argumento se basa en la autoevidencia. La idea es esencialmente que, si el realismo moral es verdadero, hay ciertos principios morales básicos que deberían ser evidentes para todos, de verdad. Así que las verdades evidentes por sí mismas, para aquellos de ustedes que necesitan un repaso, son verdades que son tales que son irresistibles. Su verdad es irresistible para cualquier pensador que entienda adecuadamente su significado. Eso es esencialmente lo que se pretende transmitir aquí. Y así, el argumento es que la premisa 1, si el realismo moral es verdadero, entonces los hechos morales son evidentes por sí mismos, o al menos fácilmente deducibles de principios evidentes por sí mismos.
Pero premisa 2, si los hechos morales son evidentes por sí mismos, habría muy poco desacuerdo moral, ¿cierto? Al igual que el hecho de que algunas personas inteligentes y honestas no estén de acuerdo con tales hechos parece mostrar que no son evidentes por sí mismos. No lo haces. Probablemente no quieras decir que un grupo de personas inteligentes y honestas ni siquiera están entendiendo las verdades en cuestión, porque las cosas evidentes por sí mismas son tales que si las captas, automáticamente ves su verdad y por lo tanto, no habría ningún desacuerdo. Pero la premisa 3 dice que hay mucho desacuerdo moral y el realismo moral es falso. Ahora, ¿por qué aceptar la premisa 1? ¿Por qué pensar que las verdades morales son evidentes por sí mismas o que los realistas deberían creer así? El pensamiento es, creo, que la única epistemología moral compatible con el realismo tiene que invocar verdades morales evidentes por sí mismas o algo lo suficientemente cercano a ellas como para hacer imposible un desacuerdo genuino. Así que pasemos a algunas dificultades para este argumento. Ahora, la premisa 2, que recordarán de hace unos 5 segundos, dice que la autoevidencia implica que habría poco desacuerdo con respecto a esas verdades. Ahora, en realidad, no estoy tan seguro de esto. Considera las matemáticas y la lógica, ¿verdad? Es posible que mucha gente no lo sepa, pero a los filósofos en realidad les gusta estar en desacuerdo sobre si la ley de la no contradicción tiene excepciones. No es broma. Hay muchos filósofos, por ejemplo, que piensan que la ley de la no contradicción, que hay contradicciones verdaderas, o que la ley del medio excluido no lo es, o no es verdadera o no es universalmente verdadera, o admite excepciones, y así sucesivamente. Hay personas que publican artículos de filosofía que piensan que han demostrado que hay contraejemplos de modus ponens y modus tollens. Y en realidad hay un debate significativo que se tendrá allí, porque los argumentos no son como, no son al menos ridículos prima facie, no lo son. Quiero mostrarles que hay desacuerdo sobre la ley de la no contradicción, la ley del modus ponens medio excluido, el principio de bivalencia. Ya sea P o no P, hay mucho desacuerdo sobre el teorema de Pitágoras. No todo el mundo acepta el postulado paralelo sobre el que se prueba el teorema de Pitágoras. Además, algunas personas son llevadas al antirrealismo en la filosofía de las matemáticas, por ejemplo, y a su vez piensan que eso implica que afirmaciones como 1 más 1 es igual a 2 no son ciertas. Así que hay desacuerdo. Hay un desacuerdo sustancial sobre si 1 más 1 es igual a 2 o no. Si eso es cierto, si la ley de la no contradicción es verdadera, si las leyes excluidas son P o no. P o está lloviendo o no está lloviendo. Cosas así, modus ponens. Si P, entonces QP. Por lo tanto Q. Hay muchos desacuerdos aquí, pero vamos, sigo pensando que son justificadamente evidentes. Pero, por desgracia, no necesitamos seguir con esta línea de respuesta. Al menos podemos otorgarle la premisa, al menos para nuestros propósitos aquí, porque parece lo suficientemente razonable, supongo, y al menos prima facie plausible. Pero tengo mis reservas de que la autoevidencia conlleva poco desacuerdo. Creo que la naturaleza de la justificación basada en la persona va en contra de esto. Y para una mayor elaboración de la naturaleza de la justificación basada en la persona, vea mi discusión con John Rasmussen en mi canal, así como la primera parte de mi vídeo. ¿Por qué soy agnóstico? Así que pasemos a una segunda crítica de este argumento. Así que la segunda crítica es solo que, escuchen, pocos realistas sostienen que los hechos morales son evidentes por sí mismos o deducibles de los principios primero evidentes por sí mismos y no parece haber ninguna razón directa de por qué deberían o deberían sostener esto. Así que es una especie de tergiversación del realismo moral. Y, además, sobre las verdades, principios o valores morales más básicos o fundamentales. En realidad, hay mucho menos desacuerdo moral. Por ejemplo, haz el bien y evita el mal. La justicia es buena, no infligir daño innecesario sin razón, etc. Estos son, en general, al menos intertemporales, interculturales y aparentemente evidentes por sí mismos. Pero, de nuevo, el punto principal aquí es que pocos realistas. Este es solo un hombre fuerte de realismo. Pocos realistas aguantan. O no está del todo claro por qué tendrían que sostener o deberían sostener que los hechos morales son evidentes por sí mismos o fácilmente deducibles de los principios primero evidentes por sí mismos. Así que esas son dos objeciones a este tipo de argumento. No lo encuentro convincente, ni tampoco David Enoch por estas razones. Así que pasemos al tercer argumento. La inferencia a la mejor explicación pasa del desacuerdo moral a la negación del realismo moral. Así que el argumento aquí se deriva del argumento de Sheil Mackie, esencialmente para la teoría del error, que es solo eso. Escucha, los juicios morales expresan proposiciones, pero todas son falsas. De acuerdo, la idea principal es que el antirrealismo es la mejor explicación de los patrones de desacuerdo moral que vemos en todas las culturas, épocas, etc.
Mackey, por ejemplo, dice en su libro Inventing Right and Wrong, cita, las variaciones reales en los códigos morales se explican más fácilmente por la hipótesis de que reflejan diferentes formas de vida que por la hipótesis de que expresan percepciones de valores objetivos. Así que David Enoch esencialmente articula el argumento de la siguiente manera. Dice, premisa 1, hay un desacuerdo moral profundo, generalizado y significativo entre culturas y épocas históricas, así como dentro de ellas. Premisa 2. La mejor explicación para tal desacuerdo moral mencionado aquí es que las opiniones morales no siguen hechos morales objetivos, sino que simplemente reflejan diferentes formas de vida. Y así, a partir de esto es una inferencia inductiva, por supuesto, porque es una inferencia a la mejor explicación. O supongo que podría llamarlo abductivo. Las opiniones morales no rastrean hechos objetivos, se cae de eso. Y así, el realismo moral es falso, porque de acuerdo con el realismo moral, las opiniones morales rastrean hechos objetivos. Entonces, si nuestra cultura tiene los hechos morales correctos, según el argumento, debe haber algo especial en nosotros que nos permita detectar los hechos morales mejor que otros. Pero, ¿qué demonios podría ser correcto? ¿Por qué tantas otras culturas están fundamentalmente equivocadas en sus valores básicos? ¿Por qué se les ocultan los hechos morales, entre comillas, pero no a nosotros? El pensamiento intuitivo detrás de una premisa también, por otra parte, es que es más difícil para los realistas explicar el desacuerdo moral que para aquellos que rechazan el realismo. Suponiendo alguna versión de subjetivismo o relativismo, o tal vez no cognitivismo, digamos que un desacuerdo tan amplio es justo lo que esperaríamos, ¿verdad? Pero si hay algún tipo de verdad moral objetiva y universal, ¿por qué se oculta a tanta gente en tantos asuntos? Cierto, es difícil de ver. Así que el pensamiento va, como el realista puede llegar a una respuesta satisfactoria a esta pregunta. Cierto. Y esto, concluye el pensamiento intrusivo, es una razón poderosa para rechazar el realismo moral. El antirrealista, entonces, a diferencia del realista, tiene una explicación esclarecedora y fácilmente disponible, ¿verdad? Nuestros valores simplemente cambiaron. Eso es lo que lo explica. Son nuestras formas de vida las que cambian. Y eso es todo. Eso es todo lo que hay. Eso es diferente al realista. El realista tiene que postular algún tipo de acceso extraño que tenemos que otras culturas no tienen, lo que parece inexplicable. Parece que hay una explicación mejor, al menos en términos de la negación del realismo moral. Ahora, el argumento aquí es una inferencia al argumento de la mejor explicación, y en general, hay al menos 6 formas de rechazar tales argumentos. En primer lugar, puede negar la afirmación de que en la inferencia de la mejor explicación hay una buena regla de inferencia ampliativa. Ampliativo solo significa que está yendo más allá de lo que ya está contenido en las premisas, ¿verdad? Así que los argumentos deductivos como todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal, ¿verdad? Hay un sentido en el que las dos premisas ya contienen implícitamente la conclusión, mientras que en los argumentos no deductivos las reglas de inferencia. Los hay ampliativos en el sentido de que la conclusión va más allá del contenido que ya está implícito en las premisas. Como se puede decir que, por ejemplo, la mayoría de los cisnes son blancos. Por lo tanto, todos los cisnes son blancos. Esa conclusión no está contenida, ni siquiera implícitamente en la premisa. Solo está destinado a brindar apoyo inductivo. Así que eso es lo que queremos decir con ampliativo. Hay filósofos que piensan que la inferencia a la mejor explicación no es una buena regla de inferencia ampliativa. Entonces, por ejemplo, el filósofo Bas van Fraassen da una objeción llamada la objeción de la mejor de las malas al patrón de inferencia conocido como abducción o inferencia de la mejor explicación. Esencialmente, la idea es que, escucha, si el grupo de nuestras explicaciones potenciales son todas explicaciones realmente malas, entonces sabes que la mejor no es probable que sea cierta porque es la mejor de un lote malo. Si todos son malos, ¿verdad? No importa si tienes la mejor explicación, probablemente no sea del todo cierta. Y entonces no deberías creerlo. No deberías inferir cosas así. Es una presentación informal. Entonces, la idea es, ¿cómo sabes que estas explicaciones no están todas entre un lote malo? Así que esa es una forma de rechazar una inferencia al argumento de la mejor explicación. No vamos a seguir eso aquí, pero quiero que esté en su radar para fines de pensamiento crítico. En segundo lugar, puede negar la necesidad de explicar el fenómeno relevante. En tercer lugar, puede negar la existencia del fenómeno relevante. Cuarto, puedes encontrar explicaciones alternativas para el fenómeno, ¿verdad? Y puedes argumentar que, oye, esas explicaciones alternativas son mejores que la propuesta que me estás dando. Quinto, se puede atacar la coherencia, la sencillez, la adecuación explicativa, etc., de la mejor explicación ofrecida. Es decir, puedes demostrar que es defectuoso en muchas otras virtudes teóricas. Y así, incluso si es mejor en términos de su poder explicativo, y por lo tanto es la mejor explicación en ese sentido, hay otras virtudes teóricas en las que falla, como la simplicidad
cantidad coherente, la amplitud explicativa, por ejemplo, y así sucesivamente. Y luego, sexto, puede mostrar que la aplicación relevante de la inferencia de la mejor explicación al fenómeno en cuestión comete la falacia de la evidencia subestimada, y les explicaré qué es eso más adelante en esta presentación. Así que algunas cosas jugosas que se presentan con respecto al pensamiento crítico en el contexto de la filosofía. Y esa es mi favorita. Entonces, con estas diferentes formas de rechazar una inferencia al argumento de la mejor explicación en mente, ¿cómo vamos a responder a esta inferencia al argumento de la mejor explicación? Del desacuerdo moral a la falsedad del realismo moral, al menos prima facie, parece un poco plausible. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? No tan rápido. Entonces, el primer problema con el argumento es que hay explicaciones alternativas realistas del desacuerdo moral. Por ejemplo, muchos asuntos morales son complejos y nada sencillos. Además, las personas son víctimas de una serie de deficiencias cognitivas. No todos somos tan inteligentes como esperábamos. No razonamos con suficiente cuidado. Descontamos las probabilidades previas y así sucesivamente. Y en diferentes grados, ¿verdad? Diferentes personas tienen deficiencias cognitivas en diferentes grados, por lo que es más probable que algunas cometan errores morales que otras. A muchos les resulta difícil, además, o no quieren simpatizar con los demás e imaginar lo que es ocupar diferentes posiciones en las interacciones relevantes en cuestión. Y diferentes personas, además, son sensibles a los sentimientos de los demás en diferentes grados. También dejamos que nuestros intereses influyan en nuestras creencias, morales y de otro tipo. Y dado que nuestros intereses difieren, esto explica muchas diferencias en nuestras creencias, morales y de otro tipo. Además, estamos sujetos a una variedad de manipulaciones de los demás, y por lo tanto a los efectos distorsionadores también de sus propios intereses. Y para que lo sepas, enumeró aquí diferentes explicaciones alternativas realistas y amigables del desacuerdo, ¿verdad? Los debates morales son profundamente complejos. Implican aspectos teóricos y empíricos sofisticados. Las personas tienen diferentes sesgos cognitivos. Además, como ya he dicho, también es difícil empatizar con los demás, ¿verdad? Es difícil entender cómo es realmente ocupar una posición diferente en la interacción relevante en un debate moral, ¿cierto? Como muchos de los que defendieron la esclavitud, probablemente lo encontraron difícil o tal vez ni siquiera intentaron ver las cosas desde la perspectiva de los esclavos. Cierto. Y nuestros intereses, como estaba enfatizando antes, afectan especialmente nuestras creencias morales. Dado que nuestras creencias morales sirven como restricciones en nuestro comportamiento, y nuestro comportamiento es en eso en lo que nuestros intereses personales están enraizados en última instancia. Cierto. Está en el propio interés de uno decir que la esclavitud era moralmente aceptable en el sur anterior a la guerra, ¿verdad? Cualquiera que poseyera esclavos se enfrentaba a la perspectiva de renunciar a una fuente significativa de riqueza, por un lado, o admitir que eran moralmente malvados, que eran monstruos morales. Si iban a respaldar la maldad moral de la esclavitud, entonces su propio interés contaba fuertemente en su contra. Además, dar interés en no revolucionar tu forma de vida, en no llegar a verte a ti mismo y a tus seres queridos como personas moralmente horrendas. Las explicaciones en términos del efecto distorsionador del interés propio pueden explicar el fenómeno con el que Mackie quedó tan impresionado que nuestras convicciones morales parecen reflejar nuestras formas de vida y no al revés. De este modo, también obtenemos muchos beneficios psicológicos. No tenemos que considerarnos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y a toda nuestra sociedad como moralmente horrendos. Si preservamos el status quo de las creencias moralmente malas que tenemos. Digamos que también hay una aversión, como acabo de mencionar, a cambiar el status quo. Sabemos que ese es un sesgo que se encuentra en los humanos. Es bastante frecuente. Es importante destacar que también se espera que las disputas morales estén más sujetas a este tipo de factores que las disputas en otros dominios, ¿verdad? En las controversias sobre, por ejemplo, el teorema en lugar de una conjetura matemática, normalmente no hay mucho en juego en términos de los intereses de quienes participan en el debate. De manera similar, para las controversias sobre la naturaleza de los subartículos, por ejemplo, el efecto del interés propio puede servir para explicar no solo el alcance del desacuerdo moral, sino también la diferencia entre el alcance de los desacuerdos morales y otros en la ciencia. A veces los intereses se ven afectados con bastante fuerza por controversias en otras áreas también. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, en tales casos, cuando los intereses se ven afectados con bastante fuerza en controversias en áreas no morales donde la promoción de los matemáticos, las convicciones religiosas y los intereses institucionales de algunos creacionistas, o digamos, los intereses económicos de las clases sociales se ven profundamente afectados por controversias en matemáticas, física y economía. En tales casos, vemos mucho más desacuerdo, ¿verdad? Y esto es tal como lo predice la explicación en términos de intereses. Y, por lo tanto, esta explicación en términos de intereses es inmensamente poderosa. Dadas las explicaciones en términos del efecto distorsionador de los intereses sobre las creencias morales, lo que sería realmente sorprendente es si encontramos desacuerdo moral contra los intereses. Lo que sería sorprendente, por ejemplo, es si el sur pensara que la esclavitud estaba mal y el norte pensara que era moralmente inobjetable, o si los ricos creyeran en el socialismo y los pobres en el libertarismo. Pero este no suele ser el caso, ¿verdad? Existe una correlación sorprendente entre los puntos de vista morales que las personas adoptan sobre asuntos morales
morales controvertidos y los puntos de vista que, de realizarse, le servirían mejor. ¿Y qué explica mejor este fenómeno? Seguramente es solo el efecto distorsionador de los intereses sobre las creencias morales y los realistas que pueden combinar todas estas estrategias explicativas, ¿verdad? Pueden sostener que la gama completa de desacuerdos morales están bien explicados, o al menos el proponente del argumento de la inferencia a la mejor explicación no los ha descartado como explicaciones suficientemente buenas. Los realistas morales pueden dar una combinación de estas estrategias, y que la gama completa de desacuerdos morales se explica perfectamente mediante una apelación equilibrada a todas las consideraciones articuladas anteriormente. Podríamos, por ejemplo, tratar algunos desacuerdos como no fundamentalmente morales, otros como reflejos de los efectos distorsionadores de la emoción y el interés, y otros como debidos a una comprensión insuficientemente sutil de lo que la gente realmente está reclamando. Otros como aversión a cambiar el status quo y dificultad para empatizar con los demás. Y así sucesivamente. En pocas palabras, hay muchas explicaciones alternativas realistas del desacuerdo moral, y no creo que Mackie las tenga en cuenta lo suficiente. Pero hay más problemas, así que pasemos a esos. Entonces, una forma de entender la inferencia al argumento de la mejor explicación para la negación del realismo basada en el desacuerdo moral es decir que la probabilidad de desacuerdo moral dada la negación del realismo es mayor que la probabilidad de desacuerdo dado el realismo. Y según el teorema de Bayes, eso significaría que el desacuerdo constituye evidencia de la negación del realismo frente o en relación con el realismo. La idea básica es que escuchar los datos, es decir, el desacuerdo moral, se espera más bajo la hipótesis del antirrealismo moral y se espera menos en la hipótesis del realismo. Y, por lo tanto, la negación del realismo predice los datos mejor que el realismo y, por lo tanto, está viendo estos datos. Los desacuerdos morales masivos, los desacuerdos morales generalizados, significativos y profundos que proporcionan evidencia de la negación del realismo. Pero, sin embargo, dado el hecho general del desacuerdo, las observaciones adicionales de convergencia moral, progreso moral, etc., son más probables en la hipótesis del realismo que en la negación del realismo, ¿verdad? Así que esto es esencialmente la falacia de la evidencia subestimada. La falacia de la evidencia subestimada, como dice Paul Draper, es que los defensores de un argumento dado dicen, o un argumento en el sentido de que algo proporciona evidencia para la hipótesis frente a su negación. Estas personas, estos defensores, identifican con éxito algún hecho general sobre algún tema que es más sorprendente en el realismo que en la negación del realismo, pero ignoran con demasiada comodidad otros hechos más específicos sobre ese tema. Hechos que, dado el hecho general, son significativamente más sorprendentes en la negación del realismo que en el realismo. Fin de la cita. Ahora Draper en realidad estaba hablando de la falacia de la evidencia subestimada en relación con algún otro problema en filosofía. Pero podemos adaptarlo aquí, ¿verdad? Es una falacia general. Existen estos hechos adicionales, más específicos, que, dado el hecho general de desacuerdo, en realidad son mucho más sorprendentes en el antirrealismo que en el realismo, ¿verdad? Vemos una gran convergencia moral. Vemos un gran progreso moral. Progreso moral. ¿Cómo podrías tener progreso moral si no hay algún tipo de estándar objetivo por el cual estás evaluando tal progreso? Si no hay un estándar objetivo, ¿verdad? Si no hay moralidad objetiva, claramente no hay progreso. No estás mejorando, estás cambiando de gustos. Es como pasar de gustarle la vainilla a gustarle el chocolate. Digamos que no es realmente un progreso en cierto sentido, ¿verdad? Es solo una diferencia. Y así, el progreso moral, el hecho de la convergencia moral, que el desacuerdo se elimina con el tiempo, al menos en general, todas estas cosas son más probables en la hipótesis del realismo que en el antirrealismo. Creo que solo enfocarnos en el desacuerdo moral comete la falacia de la evidencia subestimada cuando en realidad tenemos en cuenta más evidencia, ¿verdad? Incluso si concediéramos que el desacuerdo moral favorece al antirrealismo, tenemos otros hechos que, dado el hecho general, son significativamente más sorprendentes en la negación del realismo que en el realismo, por lo tanto, constituyen una evidencia a favor del realismo. Y ese es el segundo problema aquí. Supongo que debería ampliar lo que quiero decir con evidencia discreta, ¿verdad? No es solo el desacuerdo lo que debemos tener en cuenta. Centrarse simplemente en el desacuerdo es subestimar la evidencia. Hay muchos otros hechos sobre el patrón de creencias morales que exigen explicación, y los realistas pueden sostener razonablemente que estos realmente favorecen el realismo, ¿verdad? Estaba hablando de la convergencia a lo largo del tiempo y de la convergencia entre la opinión de los expertos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, el círculo en expansión, ¿verdad? De eso habla Peter Singer. Extendemos nuestra preocupación moral a, comenzando con personas de nuestra propia tribu. Pero luego de hombres de una clase o raza en particular. Bueno, entonces a todos los de esa raza. Bueno, luego a todas las clases. Bueno, entonces a todas las mujeres. De acuerdo, ahora a todas las edades. Ahora a algunos animales superiores. No puedes simplemente abusar de ellos. O bien, utilícelos de la forma que desee. Es este círculo en expansión de preocupación moral. Gradualmente, obtienes más y más agentes y pacientes morales dentro de tu círculo de preocupación moral. Es un círculo en expansión, y ese es un patrón que vemos. Esa es una convergencia entre la opinión de expertos y la convergencia a
lo largo del tiempo. Y la convergencia podría decirse que se explica mejor por las personas que convergen en los hechos morales. A medida que las sociedades comienzan a superar los sesgos que estaba articulando anteriormente, ¿verdad? A medida que las sociedades se vuelven más alfabetizadas, más educadas, más interconectadas, la preocupación moral se expande. Tiene una mayor exposición a otros ámbitos de la vida. Tienes mayores vías para empatizar con los demás, para ver realmente cómo son sus experiencias, y esto facilita una mayor convergencia en los hechos morales del asunto. Y así tenemos una explicación realista perfectamente fina, realmente asombrosa de esto que parece sorprendente en el antirrealismo. Y así, estos hechos adicionales que, dado el hecho general de desacuerdo, en realidad son muy sorprendentes, sobre la negación del realismo frente a la aceptación del realismo. Y, por lo tanto, esto probablemente se pueda convertir en un argumento a favor del realismo. Y esa es realmente mi segunda respuesta, que el argumento de Mackie, la inferencia del argumento de la mejor explicación, comete la falacia de la evidencia subestimada. Pasemos a una tercera forma de responder a esta inferencia al argumento de la mejor explicación. Por lo tanto, declarar que todos los casos de desacuerdo moral son explicativos y poco interesantes es un movimiento desesperado, por supuesto. Pero declarar algunos de estos casos como explicativamente poco interesantes, es decir, que no necesitan una explicación de una gran teoría moral que no parece en absoluto inverosímil, como señala Enoch. Y esto en sí mismo constituye una derrota para la inferencia del argumento de la mejor explicación para el antirrealismo, ¿verdad? Ya que para inferir la verdad categórica del antirrealismo con respecto a todos los juicios morales, necesitamos la afirmación de que todos esos juicios morales requieren explicación. Si solo algunos piden explicación, pero otros no, entonces la inferencia al argumento de la mejor explicación es completamente inaplicable a los que no piden explicación. En cuyo caso, sigue siendo una pregunta completamente abierta sobre si el realismo o el antirrealismo se aplica a esos otros hechos que no necesitan explicación, por ejemplo, y por lo tanto, la inferencia al argumento de la mejor explicación por sí sola no resolvería eso, y, por lo tanto, aún dejaría abierta la verdad del realismo moral. Por lo tanto, al menos, el proponente del argumento de la inferencia a la mejor explicación para el antirrealismo tiene mucho más trabajo en sus platos. Tienen más trabajo que hacer para montar un caso convincente contra el realismo moral. Tienen que demostrar que todos los casos de desacuerdo moral, de hecho, requieren explicación. Y por lo menos, no es en absoluto imposible. Como señala Shunaak, declarar algunos de estos casos como explicativamente poco interesantes, eso no es inverosímil. Así que esa es la tercera respuesta. Eso es como un obstáculo que la discusión necesita superar. Hay una cuarta respuesta. Pasemos a eso. Así que este dice, espera. Un segundo, ¿cómo? ¿Existe realmente un profundo desacuerdo moral generalizado? Recordemos una forma de responder a la inferencia de los mejores argumentos explicativos. Se puede negar la existencia del fenómeno a explicar. Tendremos razones para volver a esta pregunta más adelante, pero por ahora, podemos decir que no está exactamente claro que haya un desacuerdo moral profundo y generalizado. Sí, hay un desacuerdo generalizado sobre juicios morales específicos, pero este desacuerdo no tiene por qué ser un desacuerdo genuinamente moral, o incluso cualquier desacuerdo en absoluto. Quizás, por ejemplo, los desacuerdos interculturales sobre la forma moralmente apropiada de tratar a los muertos o sus cadáveres deberían atribuirse a desacuerdos metafísicos sobre su destino después de la muerte, en lugar de a un desacuerdo genuinamente moral. Desacuerdo que se refiere a principios o valores morales fundamentales o últimos. Y así es. Al menos no está del todo claro que realmente exista un profundo desacuerdo moral generalizado. Y así, este argumento tiene mucho más trabajo que hacer si va a querer tener éxito. Pasemos a una quinta objeción. Así que Enoch hace un excelente punto con respecto al contexto dialéctico de la inferencia al argumento de la mejor explicación del desacuerdo. Las explicaciones en competencia se evalúan de manera integral y en contra de un trasfondo de creencias previas. Una teoría que explica un determinado fenómeno en términos de un tipo de entidad, por ejemplo, es mejor como explicación si ya teníamos razones previas para creer en ese tipo de entidad, una que no depende de esta misma explicación. Y peor si el compromiso ontológico es uno nuevo introducido por esta misma teoría. Pero esto significa que cuando llega el momento de comparar explicaciones competitivas de desacuerdos morales, algunas de ellas en términos de negación del realismo metaético, otras y términos compatibles con el realismo. El resultado de la comparación va a estar fuertemente influenciado por las creencias con las que ya estamos equipados para esta tarea, y esto también es cierto para nuestras creencias metaéticas. Entonces, cuán buenas sean las explicaciones psicológicas del desacuerdo en comparación con las antirrealistas metaéticas dependerá en parte de si, para empezar, éramos realistas metaéticos. ¿Por qué razones independientes? Independiente, es decir, de esta misma versión del argumento del desacuerdo moral que tenemos para respaldar o rechazar el realismo metaético, y de cómo interactúan. De ello se deduce, por lo tanto, que no es solo que si debemos aceptar el realismo metaético dependa, entre otras cosas, de cuál es la mejor explicación del desacuerdo moral.
¿Cuál es la mejor explicación del desacuerdo moral? También depende, entre otras cosas, de si debemos aceptar previamente el realismo metaético, y esto limita la fuerza de la versión de la OI y del argumento del desacuerdo como una objeción al realismo metaético. Si hay argumentos razonablemente fuertes a favor del realismo y no hay otras objeciones razonablemente fuertes a él, entonces esta versión del argumento del desacuerdo no representa una amenaza seria para el realismo, porque en tales circunstancias, prácticamente se garantiza que no tendremos ninguna razón para aceptar explicaciones antirrealistas del desacuerdo moral como las mejores explicaciones. Pero debe recordarse que este argumento, por sí solo, puede tener a lo sumo una fuerza limitada contra el realismo, y esto independientemente de los detalles de las explicaciones alternativas del tipo discutido anteriormente. Así que Enoch realmente está haciendo aquí un punto más general sobre el contexto dialéctico de los argumentos que quiero que todos ustedes conozcan. De acuerdo, de acuerdo. Es una herramienta muy importante para su kit de herramientas de pensamiento crítico filosófico, y se aplica en contextos mucho más allá de los argumentos del desacuerdo moral. Muchos de mis vídeos están destinados, por supuesto, a transmitir estrategias de pensamiento y, a menudo, están asociados tangencialmente con un tema determinado. Al igual que utilizo el tema concreto como una lámina de comillas sin comillas para enseñar estrategias de pensamiento. Y por eso quiero que aprendan las estrategias de pensamiento en todos estos vídeos. Y este punto que Enoch está haciendo. Aquí hay una de esas estrategias de pensamiento con respecto al contexto dialéctico de los argumentos. ¿Cuál es la mejor explicación del desacuerdo moral? En realidad depende, entre otras cosas, de si deberíamos aceptar previamente el realismo metaético. Así que es un punto sobre el contexto dialéctico y sobre la evaluación explicativa holística del mismo. Y, por lo tanto, esta es otra razón más para dudar de la eficacia dialéctica del argumento de la inferencia a la mejor explicación para el antirrealismo moral. Así que pasemos a una sexta objeción a este argumento que voy a plantear. La sexta objeción es que, escucha, parece claro que este argumento es contraproducente. El desacuerdo sobre qué explicación es la mejor es, por supuesto, un desacuerdo normativo, y es difícil ver qué características lo distinguen de los desacuerdos morales paradigmáticos. Y así, la inferencia del argumento de la mejor explicación a partir del desacuerdo parecería derrotarse a sí misma, ¿verdad? Podría decirse que podemos montar todas las mismas consideraciones aquí. ¿Cuál es la mejor explicación de por qué no estamos de acuerdo? De acuerdo, estamos a punto de llegar a Inception. ¿Cuál es la mejor explicación de por qué estamos en desacuerdo sobre cuál es la mejor explicación para el desacuerdo moral? Simplemente refleja nuestras diferentes formas de vida, ¿verdad? O, tiene mucho sentido que, como Joe, piense que el realismo moral proporciona una mejor explicación porque creció como realista moral y, ya sabes, le enseñaron realismo moral. Y es un realista moral en este momento, y así sucesivamente, ¿verdad? Al igual que podemos nivelar todas estas mismas consideraciones en la inferencia original del argumento de la mejor explicación con respecto al desacuerdo moral, podemos simplemente nivelar aquello sobre el desacuerdo sobre qué explicación en este contexto de desacuerdo moral es la mejor, ¿verdad? Y así, la inferencia del argumento de la mejor explicación vuelve a surgir en un nivel superior. Aquí, simplemente surge ahora sobre el desacuerdo sobre qué explicación del desacuerdo moral, ¿verdad? Así que ahora solo estamos en desacuerdo sobre cuál de estas explicaciones es la mejor. Podría favorecer el tipo de explicación moral, basada en intereses realistas, ¿verdad? Estaba hablando de cómo los intereses pueden tener efectos distorsionadores en las creencias morales. Podría estar a favor de que Sheil Mackie favorezca el antirrealismo metaético. Tenemos un desacuerdo aquí sobre qué explicación es la mejor. Es un desacuerdo normativo. ¿Qué explica mejor este desacuerdo de orden superior sobre la mejor explicación? O, bueno, la mejor explicación de este desacuerdo de orden superior es el antirrealismo en nuestro dominio dado, según el razonamiento del propio Mackie aquí. Y entonces, según el propio razonamiento de Mackie aquí, tenemos que ser antirrealistas sobre este mismo dominio, en cuyo caso su argumento se dispara en el pie, porque entonces no hay un hecho objetivo sobre si su explicación es la mejor o no. Eso es complicado. Reconozco que es posible que tenga que volver y escuchar esta parte del vídeo nuevamente, pero baste señalar por ahora que la inferencia de la mejor explicación, el tipo de argumento basado en el desacuerdo moral, también se aplicará a este desacuerdo normativo sobre qué explicación es la mejor. Y así se va a aplicar a sí mismo, en cuyo caso podemos inferir, según el propio razonamiento de Mackie, que podemos inferir el antirrealismo con respecto a esta misma pregunta, este mismo argumento. No hay un hecho objetivo del asunto en cuanto a si su explicación es o no la mejor, en cuyo caso su argumento se dispara en el pie. Se aísla de las mismas ramas en las que se asienta. Ese es el sexto problema. Parece ser contraproducente. Pasemos al segundo séptimo problema. La segunda. Supongo que esto no es realmente un problema, esto es solo una extensión. Así que Enoch considera una extensión de la inferencia del argumento de la mejor explicación a partir del desacuerdo moral mediante la adición de un principio epistemológico. El principio epistemológico es el principio de acuerdo. Dice que estamos justificados para creer en el realismo sobre un discurso dado solo si puede ser respaldado por una instancia del argumento del acuerdo al realismo.
Ahora, un argumento de acuerdo para el realismo en un dominio dado se esquematiza de la siguiente manera. Premisa 1. En muchos discursos, existe un amplio acuerdo sobre las verdades centrales del discurso relevante. Premisa 2. Lo que mejor explica tal acuerdo de amplio alcance es que hay verdades objetivas en las que el discurso responde a verdades en las que la opinión converge gradualmente. Premisa 3, o conclusión, por lo tanto, hay verdades objetivas a las que responde el discurso relevante, y eso cae por inferencia de la mejor explicación. Y, por supuesto, solo aplica esto al dominio de la moralidad. El problema con esta extensión de la inferencia al argumento de la mejor explicación, o al menos un problema de grupo, es que el principio de acuerdo parece rotundamente incorrecto. Uno, en primer lugar, es contraproducente, ¿verdad? En el dominio o discurso actual hay un desacuerdo sustancial. Por lo tanto, en el dominio o discurso actual, no podemos apoyar la objetividad de los hechos sobre este discurso, es decir, el realismo sobre este discurso apelando a un argumento de acuerdo. Por lo tanto, por el principio de acuerdo, no estamos justificados para creer en el principio de acuerdo. Se derrota o se socava a sí mismo. En segundo lugar, ¿por qué diablos deberíamos aceptar una epistemología en la que solo la necesidad explicativa podría justificar un compromiso con un realismo sobre un discurso que es simplemente absurdo? Considera tu propia mente, ¿verdad? Como si ese no fuera él. Esa no es la razón por la que crees en tu mente solo porque la necesitas postularla, porque sirve a alguna necesidad explicativa. Solo eres directamente consciente de ello, hermano. ¿O cuál es la versión femenina de Bra? Tercera, incluso si la necesidad explicativa es lo único que podría justificar tal compromiso, no tenemos ninguna razón para aceptar que el acuerdo o algún hecho al respecto es el único fenómeno cuya explicación puede fundamentar tal compromiso en contra del principio del acuerdo. Y en cuarto lugar, el cuarto problema de este principio de acuerdo. La razón por la que me parece rotundamente incorrecto es que hay una gran cantidad de razones para aceptar el realismo moral que no tienen nada que ver con las explicaciones de acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, Enoch, en otros artículos suyos, argumenta que el realismo metaético o metanormativo no se basa en el papel que las verdades morales, los hechos y las propiedades tienen en la explicación del acuerdo, sino más bien en el papel que desempeñan en nuestra deliberación sobre qué hacer. Incluso si, escribe Enoch, tales hechos y propiedades son explicativamente prescindibles, son deliberadamente indispensables. No podemos, de buena fe, deliberar sobre qué hacer sin creer en ellos. Además, podemos argumentar a favor del realismo basado en la autoevidencia y el hecho de que, escucha, me parece evidente que torturar a los bebés por diversión es incorrecto y objetivamente incorrecto. Y quiero decir, eso es inviable, ¿verdad? Pero en ausencia de suficientes derrotadores para eso, entonces estamos justificados y creemos en el realismo. Además, tiene el argumento de la web normativa de Terence Cuneo. Normalmente pensamos que deberíamos. Debes perseguir la verdad como si fuera un hecho objetivo, que debéis buscar la verdad. Debes creer que un argumento que tomas es sólido. Deberías creer la conclusión de ese argumento. También pensamos que no debes perseguir la falsedad y cosas por el estilo, ¿verdad? Estas son normas epistémicas. Creemos que debe valorar la evidencia. Deberías valorar la verdad. Eso parece evidente. Pero los elementos normativos de la epistemología están a la par epistémica y ontológica con las normas morales, ¿verdad? Ambos son normativos. Separan o caen juntos, por así decirlo. Hacen una especie de red normativa, de modo que si niegas una de ellas porque parece espeluznante, extraña o imposible, entonces, según el argumento, tienes motivos para negar la otra. Pero no debemos negar la objetividad de la normatividad epistémica normativa, como si creyéramos en un argumento que consideramos sólido, en cuyo caso tampoco debemos negar la normatividad moral. Ese es básicamente el bosquejo del argumento. Mi punto principal en este cuarto punto aquí es que hay muchas razones para aceptar el realismo moral que no tienen nada que ver con las explicaciones de acuerdo. Y así, pasemos a un resumen de esta inferencia al argumento de la mejor explicación. He dado una serie de líneas de respuesta. Primero, plausiblemente, el realista no va a tener dificultades para explicar tales desacuerdos de maneras alternativas, formas que son perfectamente consistentes con el realismo, quizás más comúnmente al referirse a los efectos distorsionadores que los intereses tienen en las creencias morales. En segundo lugar, comete la falacia de la evidencia subestimada, y en realidad encontramos un argumento a favor del realismo en ese sentido. Tercer, no está completamente claro que todos los casos de desacuerdo moral requieran explicación, pero eso es precisamente lo que la OIE y el argumento necesitarían para tener éxito. Cuarto, es muy posible que haya menos desacuerdo moral de lo que parece, aunque, por supuesto, es inverosímil que no lo haya. Y quinto, una especie de evaluación explicativa holística nos ayuda a ver que el contexto dialéctico es tal que si pensamos o no que el antirrealismo moral es la mejor explicación, probablemente solo dependerá de un compromiso previo con el antirrealismo metaético.
Y, por el contrario, si tenemos un compromiso previo con el realismo moral, entonces estamos dentro de nuestros derechos epistémicos de rechazar el antirrealismo metaético como la mejor explicación. Y, por supuesto, puedes tener combo play aquí, ¿verdad? El realista posiblemente puede combinar varias de estas estrategias para ofrecer una respuesta aún más contundente al argumento. El realista puede, por ejemplo, argumentar que hay menos desacuerdo moral de lo que parece, que gran parte de lo que queda puede explicarse fácilmente de manera consistente con un realismo, y que cualquier desacuerdo, si lo hay, permanece inexplicable, de hecho, no requiere explicación. Alguna de esas estrategias combinadas parece bastante prometedora para el realista. Y, por lo tanto, no creo que esta inferencia al argumento de la mejor explicación del desacuerdo moral a la negación del realismo moral tenga éxito. Y así pasemos al cuarto argumento, el argumento sin método. Este argumento esencialmente establece que no tenemos un buen método para resolver el desacuerdo moral. Desacuerdos morales simplemente no parecen susceptibles a los métodos de resolución aplicados en otras disputas. Cuando, por ejemplo, dos biólogos están en desacuerdo sobre alguna hipótesis, habrá un acuerdo considerable sobre lo que se necesitaría para resolverla, como qué tipo de evidencia resolvería la disputa, cómo deberíamos recopilar dicha evidencia, etc. Enoch escribe, cuando dos físicos no están de acuerdo, a veces con bastante fuerza, sobre la verdad o la aceptabilidad de una teoría científica, por lo general están de acuerdo al menos en lo que resolvería su desacuerdo. Están de acuerdo, por ejemplo, en que si fulano de tal, un experimento produjera este y aquel resultado, o si alguna observación revelara ciertos datos, esto resolvería la controversia. Y están de acuerdo en cómo esa evidencia adicional lo resolvería. Entonces, aunque a menudo hay desacuerdo en física, es algo superficial y debajo de él se encuentra un acuerdo más profundo, sino sobre la verdad de las teorías, al menos sobre qué hallazgos respaldan qué teorías y aproximadamente en qué medida. Pero es exactamente esta característica, se piensa, la que falta en los casos de desacuerdo moral. El desacuerdo moral es mucho más profundo que el desacuerdo en las ciencias, porque típicamente, o al menos a menudo en los casos de desacuerdo moral, no hay un acuerdo más profundo subyacente. No hay acuerdo sobre cómo resolver el desacuerdo del acuerdo más superficial. Y es este hecho, no solo el desacuerdo en sí, lo que plantea el problema para el realismo moral. Así que el desacuerdo sobre los hechos empíricos es, como Enoch y otros han argumentado, acompañado por Enoch está, supongo, argumentando en nombre del antirrealista aquí. Está construyendo el argumento de la mejor manera. El desacuerdo sobre los hechos empíricos va acompañado de un acuerdo suficiente sobre los métodos para resolver la disputa. Pero ese no es el caso en los desacuerdos morales. Incluso hay desacuerdos sobre los métodos de resolución allí. Considera el aborto, ¿verdad? Tienes consideraciones de autonomía corporal versus derecho a la vida, consideraciones de personalidad y sus determinantes, el estado del feto, etc. No lo parece. El argumento es un método aquí para juzgar incluso entre los conflictos de derechos involucrados. Y así, el argumento en forma de premisa por premisa establece eso. Premisa 1, no hay un método para resolver disputas morales. Premisa 2, si no hay un método para resolver disputas sobre X, entonces no estamos justificados para tener creencias sobre X. Así que no estamos justificados en tener creencias morales. Así que el realismo moral es falso. Porque, recuerde, el realismo moral tiene, como lo definimos anteriormente, un compromiso con el hecho de que tenemos al menos algún conocimiento moral. Pero si no estamos justificados en tener creencias morales, entonces no tenemos conocimiento moral. Y así el realismo moral sería falso. Entonces, ¿qué debemos hacer con este argumento? Premisa 1, prima facie parece completamente falsa. Para eso son los debates morales, ¿verdad? En el que se utilizan métodos filosóficos y racionales estándar para arbitrar entre afirmaciones morales, teorías, etcétera que compiten entre sí. Puedes usar experimentos mentales y probar afirmaciones y teorías contra intuiciones. Puedes usar virtudes teóricas como la simplicidad y la unificación, y la amplitud y profundidad explicativas. Y puedes aplicar esto a las teorías morales. Se pueden utilizar contraejemplos como, por ejemplo, el hecho de que ciertas teorías utilitaristas implican que no existen los actos supererogativos. Es decir, actos que van más allá del llamado del deber y que simplemente parecen absurdos. Obviamente, hay actos supererogativos. También puedes tomar la teoría de Kant y el hecho de que su teoría deontológica implica que es literalmente moralmente inadmisible mentirle a los nazis en tu puerta sobre los judíos que estás escondiendo en tu sótano. Y eso parece ser un claro contraejemplo del marco deontológico de Kant, etc. Así que tenemos contraejemplos. Tienes reducciones, analogías y construcción de argumentos. Tienes análisis conceptual. Tienes razonamiento bayesiano como lo estábamos haciendo antes, ¿verdad? Estábamos hablando de la inferencia de la mejor explicación y el razonamiento bayesiano. Has mostrado inconsistencias. Por ejemplo, se ha argumentado que algunas formas de utilitarismo implican que su propia propagación es, según sus propias luces, un delito moral, etc. La premisa 1 parece descaradamente falsa y demostrable.
Entonces, ¿cómo vamos a evitar esto? Quizás, en cambio, se pretende transmitir que no existe un método justificado para resolver los desacuerdos morales. Seguramente, sin embargo, esa interpretación es una mendicidad de preguntas, ¿verdad? Solo aquellos que ya niegan el realismo moral aceptarán esa afirmación. ¿Entendido, verdad? Por lo tanto, necesitamos algún tipo de ¿se supone que debo hacer clic? Sí, se supone que debo hacer clic. Dang it. Por lo tanto, podríamos interpretar que la premisa 1 dice que no existe un método justificado para resolver el desacuerdo moral. Pero, por supuesto, eso es mendigar preguntas. Solo aquellos que ya niegan el realismo moral aceptarán esta afirmación. Por lo tanto, necesitamos más argumentos para demostrar que tales métodos no están justificados. Pero entonces el argumento original es dialécticamente desdentado, ya que será este argumento adicional, no el hecho del desacuerdo moral, el que está haciendo el trabajo y desafiando el realismo moral. De hecho, el desacuerdo o el acuerdo serían irrelevantes, ya que si los métodos no están justificados, incluso el acuerdo sobre los métodos es irrelevante. Y otro problema con esta interpretación de la premisa 1 es que los métodos empleados en la argumentación moral son básicamente los mismos que los aplicados en otras disputas a lo largo de la filosofía. Entonces, a menos que los morales o antirrealistas quieran descartar, como toda la filosofía no moral, esencialmente, y de hecho otros campos completos como la economía, esta interpretación de la premisa 1 debe ser rechazada. Así que aquí hay otra interpretación de la premisa 1. No hay un método acordado para resolver disputas morales. Ahora, los métodos para resolver disputas en biología son casi universalmente aceptados entre los biólogos profesionales. Así que el pensamiento va, a diferencia de las disputas morales, incluso entre filósofos profesionales. Y, por lo tanto, la falta de acuerdo o consenso sobre el método apropiado es, según el argumento, evidencia de que ningún método en particular es confiable. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta interpretación? Una respuesta es que es probable que haya más desacuerdo en la biología y la ciencia en general con respecto a los métodos de resolución de disputas de lo que esta interpretación deja entrever. Y es probable que haya más acuerdo en la filosofía con respecto a los métodos de resolución de disputas de lo que esta interpretación deja entrever. Considera la biología, ¿verdad? Al igual que hay debates sustantivos sobre el uso de la idealización y el modelado teórico. El papel y la importancia de la simplicidad como criterio de elección de la teoría. La importancia de la precisión predictiva frente a la generalidad explicativa, que a menudo tira en diferentes direcciones. Diferentes biólogos sopesan diferentes virtudes teóricas de diferentes maneras, y quieren cosas diferentes de sus teorías biológicas y de la filosofía. Además, hay un amplio acuerdo entre los filósofos en que, por ejemplo, apelar a la emoción y la tradición tienen poco valor, mientras que el análisis conceptual, la ubicación de inconsistencias y falacias, y contraejemplos, etc., generalmente se acuerdan como métodos confiables de resolución de disputas. Una segunda respuesta al argumento bajo esta interpretación aquí es básicamente que en esta interpretación, para que el argumento siga siendo válido, la premisa 2 debe modificarse a las dos siguientes. Primo, si no hay un método acordado para resolver una disputa sobre X, no estamos justificados en mantener creencias sobre X. Pero ahora estamos de vuelta donde empezamos, ¿verdad? Nos preguntamos por qué el desacuerdo socava el realismo moral. Solo que ahora, en lugar de hablar de desacuerdo en general, nos estamos enfocando en el desacuerdo sobre el método en particular. Pero esta es solo una forma más específica del argumento general de desacuerdo, ¿verdad? Así como el desacuerdo moral no implica en sí mismo la falsedad del realismo moral, tampoco lo hace este tipo específico de desacuerdo moral. Desacuerdo sobre la metodología moral. Por lo tanto, el antirrealista necesita algún argumento adicional sobre por qué el desacuerdo en este caso específico es un problema para el realismo. Pero luego es ese argumento adicional, ¿verdad? Eso es hacer el trabajo desafiando el realismo, no el argumento original que consideramos. Y así el argumento original que hemos estado considerando pierde sus dientes. La premisa 1 parece estar en un profundo dodo, así que tal vez deberíamos pasar a la premisa 2. Y tal vez es un dodo aún más porque la premisa 2 es solo hombre. ¿Por qué demonios deberíamos aceptar la premisa 2, verdad? Que no hay disputa, que el hecho de que no exista un método de resolución de disputas implica que no hay creencias justificadas en el dominio en cuestión. ¿Desde cuándo la disponibilidad de un método de resolución de disputas es una condición necesaria para las creencias justificadas en un dominio determinado? Esto no solo necesita más justificación, sino que también parece falso. Por ejemplo, considere un caso judicial en el que se han presentado todas las pruebas disponibles ante el tribunal y que es tal que puede ser condenado más allá de una duda razonable, aunque, por supuesto, sin certeza. Como si la corte estuviera 92% segura. Diga que es culpable del delito basándose en la evidencia. Di que es como un caso de asesinato, pero tú, tiene datos de acceso privado. Supongamos que tiene un recuerdo nítido de estar en casa leyendo el libro La Majestad de la Razón, un atajo de pensamiento crítico y filosofía junto a su mesita de noche. Y lo sabes. Su conocimiento de que tiene y tuvo absolutamente cero interés y cero intención de cometer el delito en cuestión. Tu conocimiento, tienes este conocimiento de acceso privado que ni siquiera has oído hablar de la víctima hasta este juicio y así sucesivamente, ¿verdad? Tiene todos estos datos de acceso privado que anulan todas estas otras pruebas de que el tribunal supuestamente está siendo presentado en su contra. Como si pensara
pensaran que tienen algo de tu pelo en el arma. O como si tuvieran imágenes de vídeo o cosas por el estilo. Sabes que o fuiste incriminado o sabes algo sospechoso está pasando. Porque tienes esta evidencia primordial de acceso privado. Ni siquiera conoces a la persona que la víctima. Ni siquiera has oído hablar de ellos hasta que te han llevado a la corte. Tienes una memoria cristalina de haber leído el libro La Majestad de la Razón. Sabes que estaba sentado en tu sofá o lo que sea cuando supuestamente tuvo lugar el crimen. Usted y usted saben que tienen todos estos datos de acceso privado. En este caso, no estarías de acuerdo con el jurado y el juez. Y ambas partes tienen creencias justificadas, ¿verdad? El jurado y el juez no tienen acceso a sus datos privados, pero aún están justificados porque tienen muchas pruebas, como las imágenes de vídeo, etc. Y tú tienes una tremenda justificación. Tienes tu memoria, el hecho de que tienes cero interés, cero intención de cometer un delito. Nunca has cometido delitos, digamos, en el pasado. No tienes disposición para hacer esto. Nunca has oído hablar de la víctima hasta este juicio, y así sucesivamente. Cierto. Ambas partes tienen creencias justificadas aquí. Ahora, obviamente uno de ellos está equivocado, pero ya sabes, ambas partes tienen creencias justificadas. Y, sin embargo, en este caso, no hay forma, ni método de resolver esta disputa. No puedes hacer nada bien. Usted solo tiene sus datos de acceso privado y ellos tienen sus datos de acceso público. Hemos supuesto, en la construcción de nuestro escenario, que todos los datos disponibles hasta ahora y que pueden estar disponibles, se han llevado a la corte. Entonces, en este punto, solo estás agregando un callejón sin salida epistémico. No hay un método de resolución de disputas aquí. Solo tienes tu epistémica privada. Tienes sus datos de acceso privado que son una especie de derrotador intrínseco para cualquier evidencia que traigan, y tienen su evidencia objetiva, etc. No hay un método de resolución de disputas aquí. Y sin embargo, a pesar de eso, ustedes tienen creencias justificadas en ambos lados. Y entonces, la premisa 2 es simplemente falsa. Tiene un contraejemplo. Por cierto, este ejemplo también muestra la naturaleza de la justificación basada en la persona y la posibilidad real de un desacuerdo racional y razonable. Ambas partes están dentro de sus derechos epistémicos y mantienen sus posiciones incompatibles. Solo quiero enfatizar eso. Pero el punto por ahora es que la premisa 2 es tan dudú como la premisa 1. Y así, el argumento como tal está en un profundo dudú. Mantener esta PG. Pero sí, este argumento no tiene éxito. Pasemos al quinto argumento. Así que el quinto argumento surge de un desacuerdo racionalmente irresoluble. El desacuerdo moral está muy extendido, incluso entre personas bien informadas y racionales. El desacuerdo moral es persistente entre los inteligentes, informados y bien intencionados, y podríamos tomar esto como evidencia de que el desacuerdo moral es posible incluso entre personas que son idealmente racionales. Ahora, un desacuerdo es racionalmente irresoluble cuando las partes idealmente racionales podrían estar en desacuerdo o podrían continuar en desacuerdo. Con esto en mente, podemos formular el argumento de la siguiente manera: puede haber un desacuerdo racionalmente irresoluble sobre cada creencia moral. Ahora, es importante tener en cuenta que todo es de hecho necesario aquí, ¿verdad? Porque si solo algunos desacuerdos morales son racionalmente irresolubles, no obtenemos la conclusión categórica antirrealista que queremos considerando todas las creencias morales. Premisa 2. Si es posible que haya un desacuerdo racionalmente resoluble sobre X, entonces ninguna creencia sobre X está justificada. Así que las creencias morales no están justificadas. Y de eso se deduce que el realismo moral es falso, como se explicó anteriormente. Ahora, una dificultad para esto surge de la pregunta: ¿qué es la irresolubilidad racional? ¿Cierto? ¿Qué es un desacuerdo racionalmente irresoluble? Una forma de explicarlo dice que un desacuerdo se puede resolver racionalmente solo si se puede demostrar que una de las partes es lógicamente inconsistente. Es decir, si no se puede demostrar que ninguna de las partes sea lógicamente inconsistente, entonces el desacuerdo es racionalmente irresoluble. Pero eso es, por supuesto, absurdo. Hay un montón de puntos de vista absurdos pero lógicamente consistentes que uno puede mantener en todos los dominios. Al igual que el escepticismo del mundo externo, la opinión de que el mundo se creó hace 5 segundos con recuerdos implantados y comida en nuestros estómagos, etc. Y también puedes tener algunas visiones del mundo bastante absurdas en las que la Tierra es plana, pero en realidad puedes hacerlas consistentes, etc. Este no es un buen criterio. Otra forma de desempaquetar la irresolubilidad racional es que tal vez un desacuerdo se pueda resolver racionalmente. Siempre que se pueda demostrar que cualquiera de las partes ha cometido algún tipo de error, entonces el desacuerdo racionalmente irresoluble desafiaría claramente el realismo, ya que las partes en desacuerdo no han cometido errores ni errores, pero aún persisten en su desacuerdo. El problema aquí, sin embargo, es que esta es una pregunta rotunda que suplica al realista, ya que decir que hay un desacuerdo racionalmente irresoluble en este sentido es asumir que ninguna de las partes en desacuerdo en la disputa está equivocada. Pero eso es literalmente una negación del realismo moral, ¿verdad? Por definición, en las disputas morales, los realistas morales sostienen que un lado está equivocado mientras que el otro tiene razón. Por lo tanto, decir que puede haber un desacuerdo racionalmente irresoluble en las disputas morales, en el sentido que se acaba de articular, ya es asumir que
el realismo moral con respecto a la disputa moral en cuestión es falso. En otras palabras, los realistas morales simplemente negarán que los desacuerdos morales sean racionalmente irresolubles. En este sentido, el realista piensa que al menos algunas de las posiciones correctas, algunas de las posiciones en cuestión son incorrectas, o al menos una de ellas, en cuyo caso uno de los contendientes debe haber cometido un error de algún tipo. El realista puede tomar el desacuerdo en sí mismo como evidencia de algún tipo de error o un error. Esto es estándar en otros dominios. Dos personas no están de acuerdo con su resultado después de hacer un problema aritmético. Este hecho en sí mismo nos lleva a pensar que al menos uno de ellos cometió un error. Y los realistas morales dirán exactamente lo mismo sobre las disputas morales. El desafío, entonces, para la persona que defiende este argumento de la irresolubilidad racional, el desafío es llegar a una comprensión de la irresolubilidad racional o la falla racional que evite ambos extremos. Y va a ser muy difícil encontrar eso. Pasemos al segundo problema para esto. El segundo problema es la distinción entre justificación y eficacia dialéctica. Es extremadamente poco claro si la justificación epistémica de nuestras creencias debe ser rehén del acuerdo necesario de todos los que no son culpables de un defecto cognitivo. En el contexto general de las discusiones sobre el escepticismo, por ejemplo, a veces se señala que debemos distinguir entre el estado justificativo de nuestras creencias y la eficacia dialéctica que podemos esperar lograr para convencer al escéptico, que podemos suponer no sufre de nada que valga la pena llamar una deficiencia cognitiva. Y si esto es cierto en los contextos epistemológicos más generales, seguramente también se aplicaría aquí. Quizás entonces pueda haber casos de desacuerdo moral racionalmente irresoluble que, sin embargo, no socaven el estado justificativo de nuestras creencias morales relevantes. El tercer problema se basa en la paridad epistémica. Así que incluso concediendo la premisa 1, creo que la premisa 2 es falsa. Recordemos la premisa 2, si es posible que haya un desacuerdo racionalmente irresoluble sobre X, entonces ninguna creencia sobre X está justificada. Creo que esto es falso, ¿verdad? Creo que hay un contraejemplo que involucra a una persona con discapacidad mental o con problemas cognitivos. Llamémosle Fred. Así que estoy hablando con Fred ahora. Fred creció con padres que piensan que, digamos, la homeopatía funciona bien y le enseñan esto. Tienen una alternativa a Evans. Se lo dan a él. Mejora después de un tiempo después de tomar homeopáticos. No quiero llamarlo medicina. Medicina homeopática. Supongo que sus padres lo inculcaron desde una edad temprana y así sucesivamente. Y supongamos que tiene como 9 o algo así. Tiene como 10. Este es Fred. Ahora, Fred lo ha hecho. Lo ha hecho. Tiene alguna justificación para su creencia, ¿verdad? El testimonio de los padres. Esa es una buena manera de ganar creencias, ¿verdad? Los padres son generalmente confiables, y sus padres, podemos suponer, son generalmente confiables. ¿De acuerdo? Y testimonio. Así que el testimonio de los padres es una buena manera de formar creencias. Tiene alguna justificación porque sus padres se lo dijeron. Eso proporciona alguna justificación. Y además, tiene alguna evidencia anecdótica y alguna experiencia de que mejora después de tomar homeopatía. Digamos, ahora no estoy de acuerdo con Fred, pero mi desacuerdo se basa en una variedad de estudios científicos que muestran que la homeopatía no es mejor que el placebo. Pero Fred, sus deficiencias cognitivas no están presentes en mí, y así, debido a sus deficiencias cognitivas, lo ha hecho. No tiene acceso a las pruebas pertinentes. Ni siquiera puede entenderlo. Digamos, y así tenemos acceso diferencial a la evidencia relevante. En primer lugar, y en segundo lugar, muchas de sus deficiencias cognitivas no están presentes en mí. Es difícil decirle que su creencia en la eficacia de la homeopatía es defectuosa. Así que en este caso tenemos un desacuerdo racionalmente irresoluble. No está cometiendo ningún tipo de error similar en su razonamiento. Claro, algunas de sus capacidades cognitivas están disminuidas en algún aspecto, pero él no es, racionalmente, el culpable de eso. Cosas así, ¿verdad? No ha cometido ningún error. No ha cometido ningún error en su razonamiento. Él tiene justificación, y así sucesivamente. Y nuestro desacuerdo es racionalmente irresoluble debido a nuestro acceso diferencial a la evidencia relevante y su desafortunada incapacidad para entenderla. A pesar de que tenemos un desacuerdo racionalmente irresoluble aquí, claramente, las creencias aquí están justificadas para evitar esto. Para evitar este contraejemplo, el hecho de que tenemos un desacuerdo racionalmente irresoluble más creencias justificadas en el dominio, necesitamos alterar la premisa 2 para decir 2 primos. Si es posible que haya un desacuerdo racionalmente irresoluble entre pares epistémicos sobre X,
entonces ninguna creencia sobre X está justificada. ¿Cómo evita esto el contraejemplo? Debido a que Fred no es mi compañero epistémico, Fred es mucho más joven que yo. Tenemos acceso a pruebas diferenciales. Fred, desafortunadamente, tiene ciertas limitaciones cognitivas debido a su discapacidad genética, etcétera, ¿verdad? Y eso es realmente lo que está generando este desacuerdo racionalmente irresoluble. Los dos estamos siendo racionales y, sin embargo, nuestro desacuerdo se puede resolver. Eso es lo que lo está generando. Y entonces tenemos que agregar que nosotros, tenemos que agregar una condición en el sentido de que las partes en desacuerdo y el desacuerdo racionalmente resoluble son pares epistémicos. Es decir, personas de aproximadamente la misma inteligencia, de aproximadamente la misma educación, de aproximadamente el mismo carácter intelectual y moral. Virtuoso en lugar de vicioso, digamos, personas que conocen el mismo cuerpo de evidencia y argumentos relevantes, que han dedicado aproximadamente la misma cantidad de tiempo a pensar en el asunto, y así sucesivamente. Los pares epistémicos son aquellos que básicamente están en una posición tan buena como la tuya para acertar con los hechos en un dominio dado. Más precisamente, es alguien que tiene más o menos la misma probabilidad de hacer las cosas bien en asuntos del tipo relevante que usted. Por lo tanto, debemos modificarlo a esta premisa 2 para evitar este contraejemplo. Pero entonces, ¿por qué pensar que puede haber un desacuerdo racionalmente irresoluble entre pares epistémicos sobre cada creencia moral? Eso parece imposible. Si alguien tuviera libros, documentos, educación, oportunidades empáticas casi idénticas, dedicar al mismo tiempo que yo a los mismos temas, seguramente llegaría a la misma conclusión de que, por ejemplo, la esclavitud está mal. Decir lo contrario tensa la credulidad al máximo. Es simplemente inverosímil. Además, en realidad soy escéptico de que existan pares epistémicos en cosas como la política, la religión, la filosofía, etc. O si existen o pueden existir, son extremadamente raros, ¿verdad? La situación única en el paisaje epistémico que cada uno de nosotros ocupa prácticamente introduce una inconmensurabilidad a gran escala en la nobleza. Y ese es otro problema más para esta respuesta propuesta a mi contraejemplo. Pero en general, hemos visto que esta dialéctica aquí conduce a un problema importante para el argumento de que la premisa 2 es falsa. Y cuando modificamos la premisa 2 para incluir la condición de pares epistémicos o condición, encontramos que es monstruosamente inverosímil. Y se enfrenta a dificultades relativas a la inexistencia de pares epistémicos, al menos en general. Ese es otro problema más para este argumento de desacuerdo racionalmente irresoluble. Ahora, creo que también hay otros problemas aquí. Entonces, ¿por qué deberíamos aceptar esta premisa? La razón más natural parece provenir de consideraciones empíricas de desacuerdo real, ¿verdad? Como vemos a las personas que son, la misma inteligencia. Ambos están atentos a la evidencia. Son conscientes de los mismos argumentos y contraargumentos. Ambos son pensadores cuidadosos y, sin embargo, ninguno de los dos está convencido por los argumentos del otro y conservan su desacuerdo moral. Y, por lo tanto, parece que podemos generar la posibilidad de un desacuerdo racionalmente resolutivo a partir de estas consideraciones empíricas del desacuerdo real. Pero creo que Enoch señala con razón que, en última instancia, esto es una mendicidad de preguntas. Considere el siguiente caso. Usted sabe que Joan y John son igualmente talentosos en matemáticas. Son compañeros matemáticos, y ahora están involucrados en el mismo cálculo aritmético bastante complejo. Notas que ambos son muy cuidadosos, hacen lo que pueden para evitar un error en el razonamiento y resbalones. Y tienen toda la evidencia e información relevante, y así sucesivamente. No están cansados y demás. Pero cuando terminan, obtienen resultados diferentes. Así que aquí, frente a ustedes, hay un desacuerdo matemático aparentemente irracionalmente irresoluble. Y, sin embargo, parece claro que no debe concluir que el desacuerdo es como parece ser, que ni Juana ni Juan son culpables de nada que valga la pena llamar una deficiencia cognitiva. ¿Por qué? La respuesta radica en su compromiso previo con una especie de realismo sobre los cálculos aritméticos. Llegamos a este caso ya equipados con la convicción justificada de que los cálculos aritméticos emiten de un resultado. Viendo que Joan y John obtienen resultados diferentes a lo sumo, uno de ellos puede tener razón. Y de acuerdo con nuestras creencias anteriores sobre la naturaleza de tales cálculos, solo puede obtener el resultado incorrecto si es culpable de algo que vale la pena llamar una deficiencia cognitiva, como una falacia de algún tipo, o tal vez alguna falta de atención o algo por el estilo. ¿Qué impide la transición de una creencia en un desacuerdo aparentemente sin culpa a una creencia en un desacuerdo sin culpa en este caso? Es, entonces, su compromiso con alguna versión del realismo sobre la aritmética. Ahora, lo mismo se aplica en otros discursos en los que nos sentimos intuitivamente cómodos con una visión realista de algún tipo, que no permite un desacuerdo racionalmente irresoluble. Si Juan ve un objeto como de forma cuadrada y Juana lo ve como rectangular, entonces esto por sí solo es motivo suficiente para concluir que uno de ellos es culpable de algo que vale la pena llamar deficiencia cognitiva, como tener mala vista o pararse demasiado lejos, demasiado cerca del objeto relevante, verlo con poca luz, etc. Ni siquiera estamos tentados inicialmente a reevaluar nuestras opiniones sobre las formas, ¿verdad? Esto es cierto, incluso sin ninguna
una evidencia independiente. Independiente, es decir, del mismo desacuerdo en los juicios de forma de Jones y Ion o los juicios matemáticos de que uno de ellos es culpable de algo que vale la pena llamar una colonia de defectos, ¿verdad? Volviendo a los desacuerdos morales, entonces ya sabes, podemos suponer que dos personas no están de acuerdo sobre si el Estado debería criminalizar el uso de ciertas drogas, digamos que una afirma que debería, la otra que no debería. Y supongamos, además, que no tenemos evidencia independiente que sea independiente de este desacuerdo moral, que cualquiera de ellos es culpable de algo que valga la pena llamar una deficiencia cognitiva. ¿Por qué no deberíamos tomar este mismo desacuerdo como la única razón por la que necesitamos creer que al menos uno de ellos es culpable de tal deficiencia? Cierto. En los casos matemáticos y de la forma, nuestros compromisos realistas, en términos generales, parecen justificar tal actitud. Cierto. Sabemos que uno de ellos cometió un defecto cognitivo, después de todo, porque tenemos un compromiso previo con el realismo en el dominio matemático y el dominio de la forma, por ejemplo. Y esto significa que los puntos de vista metaéticos análogos permitirían la actitud análoga en el caso moral. Asumiendo el realismo moral, tenemos todo el derecho de tomar este mismo desacuerdo como una razón para atribuir al menos a uno de ellos una deficiencia cognitiva, incluso si en este punto no tenemos más historia que contar sobre esta deficiencia ahora, por supuesto. Si no comenzamos como realistas metaéticos, esta línea de pensamiento no está disponible para nosotros. Pero eso, por supuesto, no salva el argumento de un desacuerdo racionalmente irresoluble. Recuerde, se supone que el argumento presenta una objeción al realismo metaético. Pero ahora hemos descubierto que plantea un problema para el realismo solo si llegamos a este argumento ya rechazando, o al menos no aceptando el realismo. Si comenzamos como antirrealistas, el argumento puede tener fuerza sobre nosotros, pero no es así si comenzamos como realistas. Y esto significa que falla como una objeción independiente al realismo metaético. Depende de un compromiso previo con el antirrealismo metaético. La idea básica aquí es que, asumiendo el realismo, tenemos razones para creer que cualquier desacuerdo específico que implique algo que valga la pena llamar una deficiencia cognitiva. Entonces, nadie plantea la pregunta contra el realista. Y, por supuesto, este punto se vuelve aún más fuerte cuando recordamos que para plantear un desafío al realismo metaético, uno debe aplicar a suficientes desacuerdos morales suficientemente importantes. Y además, esto también apunta una vez más a la naturaleza de la justificación basada en la persona. La fuerza de este argumento, como hemos visto, y como Enoch señala correctamente, depende de sus compromisos previos y de las razones que usted mismo tiene para tales compromisos. Y este punto se aplica a innumerables otros argumentos en otras áreas. Y también es un punto que a menudo se subestima cuando se discuten argumentos para varias posiciones. Y así el mismo Enoch enfatiza este punto aún más. Él dice, cita 1, si llegamos a este desacuerdo sin prejuicios, ya sea a favor o en contra del realismo, y si parece inverosímil teóricamente atribuir una deficiencia cognitiva a una de las partes en desacuerdo, entonces el argumento de un desacuerdo aparentemente irrazonable tiene cierto peso para tal individuo, contra el realismo. Pero para el realista, la pregunta se dirige contra el realista en cuestión. En mi opinión, la demostración más convincente de la naturaleza de la justificación basada en la persona es simplemente hacer y leer filosofía y ver cómo surge en casi todas partes. Y una de esas demostraciones está aquí en este artículo, en este argumento y en este contexto dialéctico, ¿verdad? De eso estoy hablando aquí, ahora mismo. Así que no creo que nadie tenga éxito parezca plantear la pregunta. Y, por lo tanto, tenemos muchas razones para rechazar este desacuerdo racionalmente irresoluble. Descubrimos que existe el desafío de equilibrar los extremos de la coherencia lógica y cualquier tipo de error en la comprensión de la irresolubilidad racional. Encontramos que la distinción entre justificación y eficacia dialéctica cuenta en contra del argumento. Descubrimos que la premisa 2 enfrenta un contraejemplo y el intento de parchearlo en realidad no tiene éxito en parchearlo. Y finalmente, encontramos esa premisa. Uno plantea la pregunta. Así que consideremos ahora un sexto argumento del desacuerdo moral derivado de socavar la epistemología realista. Así que los realistas afirman que tenemos conocimiento moral. Así que los realistas nos deben una explicación de por qué deberíamos pensar que las creencias morales pueden rastrear los hechos morales. ¿Cómo es exactamente que las creencias morales, nuestro sentido moral, por así decirlo, rastrea los hechos morales? No vemos, oímos, saboreamos, tocamos, olemos, etc. Los hechos morales, ¿por qué facultad los detectamos? El desacuerdo moral, además, parece establecer limitaciones sobre cómo se puede responder a este problema. A menudo la gente dice que, mientras que las teorías morales se juzgan en función de la intuición, y puede usar una metodología moral de equilibrio reflexivo, en la que sopesa sus intuiciones morales con principios morales más amplios, guiados por virtudes teóricas como la simplicidad, la coherencia, la aplicabilidad, etc., hasta que se logre una red coherente e integrada de creencias morales. Pero, según se piensa, las apelaciones a la intuición se ven socavadas por un desacuerdo generalizado. Si las intuiciones juegan un papel central en la justificación de las creencias morales,
entonces seguramente el realista sostiene que la intuición moral rastrea los hechos morales. Pero eso seguramente se desafía si diferentes personas, por ejemplo, tienen diferentes intuiciones morales. Por lo menos, el realista nos debe una cuenta, una explicación. Aquí, él o ella necesita especificar las circunstancias en las que las intuiciones son confiables. Además, invocando una facultad empíricamente dudosa de la intuición racional, todo el pensamiento se dirige a nombrar el misterio en lugar de desmitificarlo. La preocupación realmente es que en suposiciones realistas, no hay una manera plausible de explicar la supuesta correlación entre nuestras creencias morales y las verdades morales. Y sin una explicación satisfactoria de tal correlación, es demasiado misterioso para admitirlo. Y sin admitir esa correlación, el estatus epistémico de nuestras creencias morales se ve amenazado. No existe tal correlación entre nuestras creencias y los hechos. Es demasiado misterioso. Así dice el argumento, el realismo moral se ve amenazado. Así que esta epistemología realista que socava argumenta que está amenazada por el desacuerdo moral. Porque el desacuerdo moral está realmente tratando de socavar los fundamentos mismos que el realista usa en su epistemología del conocimiento moral. Entonces, lo primero que hay que decir en respuesta a este argumento es que, si bien sería bueno tener una especie de relato o historia sobre cómo tenemos conocimiento moral, ¿verdad? Técnicamente hablando, el realista moral no necesita tal explicación para afirmar que tenemos conocimiento moral. ¿Por qué es eso? Porque conocer esa P no requiere saber cómo la conoces. Y puedes ver esto por medio de un problema de regresión infinita. Si una condición necesaria para conocer P es que sabes cómo conoces esa P y tienes una cuenta de eso, entonces puedes aplicar ese esquema a tu conocimiento sobre saber cómo conoces esa P, ¿verdad? Y entonces tendrías que saber cómo sabes esa P. Y luego puedes aplicar el esquema a esta misma pieza de conocimiento, de modo que ahora tienes que saber cómo sabes que P y así sucesivamente. Cierto, estamos entrando en Inception, pero ves que en la regresión infinita, una regresión viciosa se cierne en el horizonte. Y, por lo tanto, debemos rechazar ese principio categórico en el sentido del conocimiento de que P requiere saber cómo se conoce esa P. Y así el realista. Si bien sería bueno, y si bien sería preferible para el realista tener una cuenta del conocimiento moral, no es devastador porque el conocimiento no requiere saber cómo se conoce la cosa en cuestión. Podemos tener conocimiento moral, por ejemplo, sin saber cómo sabemos que tenemos conocimiento moral. Además, pueden adoptar un enfoque externalista. Los bebés, por ejemplo, no saben cómo saben las cosas, tampoco los animales. Presumiblemente, eso requeriría una especie de conciencia consciente de orden superior de las razones en las que basan sus creencias o la confiabilidad de los métodos que utilizan, y así sucesivamente. Pero en cambio, los bebés simplemente forman creencias si tienen creencias, o simplemente tienen ese tipo de conocimiento intuitivo. Y lo mismo con los animales. Al igual que queremos decir claramente que los animales saben cosas, pueden reconocerse entre sí, pueden, y así sucesivamente. Pero saben cosas sin saber cómo lo saben. Y, por lo tanto, tenemos un contraejemplo adicional a esta afirmación de que el conocimiento requiere conocimientos técnicos. Además, cuando te metes en los detalles esenciales, el mismo problema. El hecho de que a menudo no sepamos cómo sabemos las cosas va a afligir a los demás. Quizás todas las formas de saber, como las formas matemáticas de saber, las formas lógicas de saber e incluso el conocimiento perceptivo. Hasta donde yo sé, no tenemos una buena explicación de cómo los fotones rebotan en nuestros ojos y causan ciertos patrones de estimulación neuronal que bajan por las fibras ópticas y los nervios ópticos, y regresan a nuestro lóbulo occipital y de alguna manera producen una creencia perceptiva, y de alguna manera dan lugar a una experiencia consciente. No sabemos cómo sucede eso con precisión. Y sin embargo, todavía queremos decir que tenemos conocimiento perceptivo. Y entonces creo que el realista moral aquí definitivamente debería estar de acuerdo en que sería mejor tener una cuenta de conocimiento moral que no tener una cuenta del conocimiento moral. Sin embargo, esto no plantea en sí mismo un problema insuperable para la afirmación de que, de hecho, tenemos conocimiento moral. Así que eso es solo una cosa que quería transmitir al responder a esta epistemología realista que socava. Y luego la segunda cosa es que podría decirse que este argumento del desacuerdo moral, de socavar la epistemología moral, demuestra demasiado. Es realmente un gesto hacia un problema para el conocimiento a priori en general, por ejemplo, el conocimiento matemático, moral, lógico y metafísico. Y así, a menos que la objeción quiera renunciar a ellos, lo que sería contraproducente porque se basa en ciertos principios lógicos intuitivamente comprendidos como modus ponens y cosas por el estilo. El punto fundamental a tener en cuenta aquí, sin embargo, es que nuestro conocimiento matemático, lógico y metafísico es posiblemente a priori.
Y eso va a eso. Eso va a ser tan problemático, por ejemplo, o sin problemas, posiblemente, como lo son algunos de nuestros conocimientos apoy del dominio moral o el reino moral. Y así, desafiando una epistemología realista moral con respecto a estos hechos apoicos en nuestra capacidad o incapacidad para especificar cómo nos aferramos a ellos. Apoy, eso va a ser un problema para una gran cantidad de campos del conocimiento en general, como el conocimiento matemático y lógico. Digamos, y en lugar de concluir que no tenemos conocimientos matemáticos, lógicos y metafísicos, ¿verdad? Creo que lo que hay que decir es que, bueno, esto en realidad no es un gran desafío para un realista moral. Epistemología. La tercera respuesta a este sexto argumento del desacuerdo moral contra el realismo moral basado en socavar la epistemología moral es que en realidad no es un argumento del desacuerdo. Como señala David Enoch, el punto relevante en nuestro contexto no es tanto la seriedad con la que se debe tomar esta preocupación epistemológica, sino el hecho sorprendente de que se puede afirmar sin ninguna referencia al desacuerdo moral. La verdadera preocupación es que un realismo demasiado sólido puede conducir al escepticismo, a la imposibilidad del conocimiento moral e incluso a creencias morales justificadas o justificadas. El desacuerdo moral puede ser una heurística poderosa, un recordatorio de la vida real de esta preocupación epistemológica, pero juega a lo sumo un papel limitado en el desafío epistemológico general para el realismo moral. Y así, de nuevo, como estaba señalando, realmente está señalando hacia un problema más amplio para un conocimiento previo en general, en lugar de un argumento de desacuerdo moral en particular. Y como tal, ni siquiera parece ser un argumento de desacuerdo moral. Y así, en este contexto dialéctico, en realidad no cuenta como un argumento de desacuerdo moral contra el realismo moral. Es más como un argumento epistemológico. De modo que concluye nuestra encuesta de una variedad de argumentos diferentes basados en, o supuestamente basados en, el desacuerdo moral contra el realismo moral o el realismo metaético. Pero quiero señalar quizás algunas preocupaciones generales en contra de tales argumentos. Hay algunos problemas generales que posiblemente afligen a estas cosas. La primera es la amenaza inminente de la autodestrucción. El desacuerdo está muy extendido, por supuesto, no solo en la moralidad, sino también en la moralidad y en la metaética, y de hecho en la filosofía en general. De hecho, algunos autores, como Ronald Dworkin, han argumentado que hay más desacuerdo en filosofía que en moralidad. Tanto en filosofía como en metaética, uno se encuentra con un desacuerdo generalizado entre aquellos que no parecen ser culpables de nada que valga la pena llamar deficiencia cognitiva. Y aquí también, este desacuerdo parece pedir una explicación. Y aquí tampoco está claro que haya algún acuerdo subyacente, por ejemplo, sobre el método 2 para resolver desacuerdos superficiales. Pero esto significa que no va a ser fácil presentar un argumento de desacuerdo moral que no se derrota a sí mismo. Sí, por ejemplo, el argumento toma el desacuerdo real como una razón para sospechar del realismo. Entonces, dado el desacuerdo real sobre el realismo metaético, y de hecho sobre los argumentos del desacuerdo, este incluido el proponente del argumento parece estar comprometiéndose también a una negación del realismo, sobre el debate del realismo en la metaética, y por lo tanto sobre su propio argumento. Si un argumento se construye con la conclusión de que un desacuerdo aparentemente irracional e irresoluble da lugar a una negación de un valor de verdad único, entonces se da un desacuerdo aparentemente irracional e irresoluble sobre este mismo argumento y su conclusión. El proponente del argumento no puede defender consistentemente la verdad de su conclusión, y así sucesivamente, tal como se aplica a una variedad de estos argumentos diferentes del desacuerdo moral. Y así, el proponente del argumento del desacuerdo moral, por lo tanto, realmente necesita hacer dos cosas. En primer lugar, necesitan identificar un tipo de desacuerdo o una característica de desacuerdo que prevalece en los debates morales, pero no en otros dominios, incluida la metaética y otros dominios filosóficos. Y en segundo lugar, necesitan explicar por qué este tipo de desacuerdo o característica de desacuerdo desafía el realismo, mientras que los tipos y características de desacuerdo en otros dominios no desafían las afirmaciones de conocimiento o el realismo dentro de esos dominios. Para presentar un argumento desde el desacuerdo moral que plantea un serio problema para el realismo metaético, es necesario que el argumento relevante evite este tipo de autodestrucción que estamos gesticulando aquí, ¿verdad? Y dadas las similitudes entre las características supuestamente relevantes del desacuerdo moral y metaético, es difícil ver cómo se puede construir tal argumento. Así que esa es una preocupación general de la autodestrucción por los argumentos del desacuerdo aquí. Y también hay otra preocupación general, y es que en realidad es bastante controvertido si existe un desacuerdo moral significativo y generalizado.
Si bien ciertamente hay desacuerdos sobre, al igual que los juicios morales específicos, el derecho no equivale automáticamente a un desacuerdo moral, ya que los diferentes juicios morales pueden surgir de un desacuerdo sobre hechos no morales, por ejemplo, hechos empíricos o metafísicos. Por ejemplo, ciertas creencias racistas se mantuvieron sobre la base de supuestas capacidades de razas. Se alegó que ciertas razas tienen menos capacidades cognitivas que otras, o que eran infrahumanas, o que eran especies diferentes y cosas por el estilo. Y eso es objetivamente incorrecto, esas creencias y demás. También está el ejemplo de ciertas tribus en ciertas culturas, que matan a sus abuelos, abuelos aparentemente inocentes, literalmente los matan. ¿Por qué? Porque en realidad tienen creencias no morales de que el cuerpo de uno en la otra vida es el mismo cuerpo que uno tiene inmediatamente después de la muerte, de modo que una persona mayor lisiada es igualmente lisiada y anciana en la otra vida. Pero entonces, es esta creencia no moral la que sustenta el juicio moral diferente de la permisibilidad de matar a abuelos inocentes dentro de una tribu. De manera similar, existen diferencias sustanciales en las creencias y cosmovisiones no morales entre las culturas, por lo que el proponente del argumento del desacuerdo moral necesita establecer que las diferencias en los juicios morales entre las sociedades no se deben a diferencias en estas creencias no morales en oposición a los valores y normas morales básicos. De hecho, varios sociólogos y filósofos han argumentado que existe un acuerdo moral generalizado. Véanse, por ejemplo, el artículo de Hannah Sauer de 2019 en la revista Ratio, titulado Argument from Agreement, y el libro de Michelle Moody Adams de 1997 publicado con Harvard University Press, titulado Fieldwork in Familiar Places, Morality, Culture, and Philosophy. Estos autores señalan cosas como la verdad es que uno no debe hacer trampa, infligir dolor innecesario a los demás es malo y la cooperación con los demás es buena, como este tipo de acuerdos interculturales y transfronterizos sobre valores morales fundamentales y hechos y cosas por el estilo. De hecho, hay evidencia de que el desacuerdo moral es bastante limitado, especialmente en comparación con el espacio de posibles puntos de vista, como en comparación con el origen de la Tierra, como en un nivel fundacional. Entonces, el argumento y estos pensadores dicen que las sociedades tienden a estructurar su pensamiento moral en torno a los mismos o similares tipos de valores, cuidado en lugar de daño, equidad en lugar de trampa, lealtad en lugar de traición, etc. Ahora, no estoy tomando una postura aquí sobre los datos empíricos sobre el alcance del desacuerdo moral. Eso está mucho más allá de mi área de especialidades e investigación, etc. Mi punto al plantear esto es que el antirrealista moral tiene mucho más trabajo que hacer para establecer que, de hecho, existe un desacuerdo moral significativo, generalizado y profundo. Los antirrealistas morales no solo necesitan mostrar que las diferencias interculturales en los juicios morales no se explican por creencias no morales, sino que también necesitan mostrar que estos sociólogos y filósofos están equivocados con respecto al mayor grado de acuerdo moral entre sociedades, culturas y tiempos, y así sucesivamente. El tipo de desacuerdo que importa para los propósitos del argumento del desacuerdo moral es el desacuerdo sobre los valores y normas básicos. Pero se necesita mucho más trabajo por hacer para establecer que realmente existe tal desacuerdo. Y luego, lo último que quiero cubrir es si el desacuerdo moral puede o no proporcionar evidencia del realismo moral. Y en realidad, la respuesta es sí y no. Así que sí, en el sentido de que algunos de los competidores del realismo moral, como el no cognitivismo moral o el expresivismo moral y el relativismo moral, son incompatibles con la existencia de un desacuerdo moral real. Así que el no cognitivismo moral dice que los juicios morales ni siquiera expresan proposiciones en el sentido de que ni siquiera son veraces. Por ejemplo, podrían ser solo expresiones. Expresiones de yak o abortion bo o abortion jurei. Cosas así, como esas, son meras expresiones de sentimiento o apoyo, o cosas así, ¿verdad? No pueden ser verdaderas o falsas. Pero en ese caso, en realidad no hay un desacuerdo moral real. Cuando alguien dice abucheo y la otra persona dice que sí, no hay ningún desacuerdo allí. Hay una especie de diferencia, ¿verdad? Y así, en la medida en que exista un desacuerdo moral real, eso en realidad favorecería los puntos de vista cognitivistas y los puntos de vista no relativistas. Si tienes relativismo moral, entonces cuando dos personas en diferentes culturas están en desacuerdo sobre algún asunto moral, lo que realmente están diciendo es que, según mi cultura, esto es bueno. Y luego el otro está diciendo, de acuerdo con mi cultura, esto es malo, ¿verdad? No hay desacuerdo ahí, como si ambos fueran ciertos. No hay desacuerdo en que haya una diferencia entre las culturas, pero no hay un desacuerdo moral sustancial allí. Y así, en la medida en que haya un desacuerdo moral real, eliminaría a muchos de los competidores por el realismo moral. Pero la respuesta realmente es, en última instancia, no. El desacuerdo moral no es evidencia de realismo, porque el desacuerdo moral es perfectamente compatible con puntos de vista antirrealistas como la teoría del error moral, que dice que sí, las declaraciones morales expresan proposiciones. Son veraces. Pueden ser verdaderas o falsas, pero sin embargo, todas son uniformemente falsas,
así lo dice el teórico de la era moral. Y eso permite el desacuerdo moral porque las personas pueden estar genuinamente en desacuerdo sobre la verdad o la falsedad de ciertas afirmaciones morales. Y, sin embargo, es antirrealista moral en el sentido de que no hay hechos, deberes y valores morales objetivamente verdaderos, etc. Y, por lo tanto, el desacuerdo moral es perfectamente compatible con esta visión antirrealista. Y, por lo tanto, el desacuerdo moral no proporciona automáticamente una especie de evidencia rápida y simple del realismo. Ciertamente no lo implica, pero tal vez proporciona evidencia en el sentido de eliminar algunos de los competidores del realismo moral que tal vez alguien hubiera tomado en serio de otra manera. Todavía hay, como otros puntos de vista antirrealistas, que dan cuenta o permiten la posibilidad de desacuerdo moral. Y así, la respuesta aquí a este noveno punto de mi presentación es sí y no. Es complicado. De acuerdo, así que eso realmente concluye nuestro desacuerdo moral y realismo moral. Vídeo ahora vamos a estar mirando. El vídeo no es necesariamente un orden y no es exhaustivo, por lo que he agregado dos desde la última vez que vio esto. Una de ellas es la experiencia religiosa en la existencia de Dios. He añadido esa. Definitivamente voy a hacer eso. Y entonces este es solo un tal vez podría ser este. Si es aborto, infanticidio. Y esa sería una conferencia basada en un artículo con el mismo título. Eso es un tal vez. Y sí, todos los otros de los que he hablado. Muy emocionado por esos. Y, por supuesto, estaba muy emocionado por este vídeo en particular que acabo de armar y realmente lo disfruté. Y finalmente, suscríbete, enciende esa pequeña campana para recibir notificaciones. Considera apoyarme en Patreon. Tú. Si haces eso, puedes tener acceso a la derecha, puede obtener acceso a las notas que preparé para este vídeo y todos mis otros vídeos, ciertas transcripciones de esos vídeos y otro tipo de cosas. Hay un libro gratis ahí. 2 libros gratis en realidad. Una de ellas es que la especialidad de filosofía es Introducción a la Filosofía o algo así. Es un libro muy reciente que habla sobre el pensamiento crítico en el contexto de la filosofía. El otro es mi libro y así sucesivamente. Un montón de golosinas dentro de allí. Sí, puedes encontrar un enlace en la descripción. Y por último, lo más importante, compartir. Comparte esto con tus amigos. Realmente disfruté esto. Y tal vez tienes un amigo que piensa que el relativismo moral es cierto, o discuten sobre la base del desacuerdo moral a la falsedad del realismo moral. Puedes enviarles esto y decirles, oye, escucha, estos argumentos realmente no parecen funcionar y el realismo moral puede soportar los desafíos que plantean. Y así, sí, si tienes un amigo que es un relativista moral o un antirrealista moral, tal vez consideres enviarles esto. No me gustó el realismo moral de este vídeo. Solo estaba defendiéndolo contra argumentos de desacuerdo moral. Pero aún así, creo que contenía muchos métodos filosóficos, herramientas, distinciones, ideas, etc., realmente divertidos y realmente informativos. Así que espero que lo hayáis disfrutado. Ciertamente lo hice. ¿Y qué más hay que decir entonces? Soy Joe Smith y esta es la majestad de la razón y la paz.